más, pero no, ya Ah, sí, con Rafa. sí, sí. Ah, pues ya llovió. Alicia, quien quiero darle las gracias por su presencia y ya sin más dilación le cedo la palabra. Moi ben, pois o primeiro é dar as gracias en primeiro lugar ao Grupo Correo por a sensibilidade que ten demostrado ano tras ano xunto coa celebración deste Día Mundial da Auga que ten lugar mañá con esta temática, especialmente sempre pois moi acaída, non? Neste caso concreto ademais con ese título de auga residual e reutilización, non? En segundo lugar, pois, bueno, dar as gracias evidentemente pois a todos os que decidiches dedicar a mañá para poder sacar proveito que sen dúbida así vai ser desta xornada. Dende Augas de Galicia pois, bueno, felicitamos e encontramos ademais, insisto, pois moi acertada a temática elexida para este ano, en consonancia tamén un pouco co que a elexida para celebrar ou para conmemorar mañá o Día Mundial da Auga, relativo sobre todo orientado a materia de depuración. Neste sentido, sí que é certo que unha materia como auga residual e reutilización pois en maior ou menor medida fala un pouco do que ven sendo o pasado, o presente e o futuro da Administración Hidráulica de Galicia. A Administración Hidráulica ten, evidentemente, a obriga de preservar, protexer e mellorar o recurso e o medio hídrico. É necesario conservar a auga por ser o recurso que garante a vida e porque a disponibilidade deste recurso en cantidade e en calidade é imprescindible para que a sociedade progrese de maneira adecuada e sustentable. A mellora das augas é un dos principais retos da política hidráulica e, polo tanto, xa dende a propia normativa estatal, coa Lei de Augas do ano 1985, que veu despois a ser reafirmada pola política europea, coa Directiva 91/271, que exixiu que xa no ano 2005 as aglomeracións urbanas tivesen as súas augas residuais recollidas e conectadas a sistemas de depuración e, posteriormente, o camino sinalado coa propia Directiva Marco da Auga no ano 2000, que proclama o principio da recuperación dos custos e consagra os principios de conservación e xestión escrupulosa de respecto ambiental, as exixencias de parámetros de garantía e control nos sistemas de abastecemento, os controis nos procesos de depuración e vertidos e a aplicación de complexos sistemas de control ao longo de todos os procesos do ciclo integral da auga. Pois ben, para garantir esta sustentabilidade do ciclo hidrolóxico da auga dos recursos hídricos, é necesaria e imprescindible a devolución da auga utilizada ás canles naturais coa menor carga contaminante posible, para que actúen con eficacia os mecanismos naturais que eleva esta sustancia para a súa propia defensa. Con este fin, se desenvolve o ciclo integral e, nomeadamente, a parte concreta da depuración das nosas augas. Hai que reconocer que nas últimas 3 décadas produciuse un gran avance en canto a infraestructuras en materia de saneamento e depuración, pero aínda queda camiño moito por percorrer. Moito camiño por facer, tendo en conta, ademais, que unha vez concluída a depuración total das verteduras é necesario asegurala e mellorala, tarefa na que a innovación é imprescindible, así a consideramos dende a Xunta de Galicia e concretamente a través do organismo de Conca de Augas de Galicia. É moi importante, polo tanto, que exista un apoio institucional á innovación que permita potenciar e acelerar o seu desenvolvemento. Dende a Administración debemos atraer a empresas, fomentar que se acheguen a nós empresas innovadoras e favorecer sempre o desenvolvemento de tecnoloxías de depuración que vayan mellorando nese camiño que nos queda por percorrer. Como facemos? Bueno, pois a Administración Hidráulica Galega, neste caso Augas de Galicia, traballa pola defensa e a promoción do sector galego da auga e aposta polo apoio á investigación e innovación que é imprescindible neste terreo de depuración de augas residuais. Como se apoia este desenvolvemento de innovación? Pois o facemos ou estamos a traballar actualmente a través de 3 liñas. Por unha banda, primeira liña, potenciando as iniciativas emprendedoras, alentando e fomentando o impulso ás empresas para conseguir investimentos en novos proxectos de investigación, desenvolvemento e innovación. Isto levámoslo a cabo, por exemplo, mediante a ponderación duns criterios de avaliación de ofertas na contratación que inclúan aspectos cualitativos, medioambientais, sociais e innovadores, vinculados
ao proxecto, ao obxecto do contrato público do que se trate. Neste caso, en concreto, nos estamos a referir, pois, por exemplo, á contratación da xestión do servizo público de explotación das estacións depuradoras de aguas residuais, nos que se fomenta o impulso por parte das empresas explotadoras para que investiguen e invistan en novos coñecementos en materia de depuración. Nos últimos anos incrementouse notablemente a porcentaxe de valoración efectuada con relación a estes criterios, en relación coa puntuación total, ascendendo a valoración otorgada no ano 2011, que era dun 20% da puntuación total, a case duplicarse 3 anos máis tarde, no ano 2014, ascendendo a valoración nestes concursos licitados a partir de entón a case un 40% do total da puntuación. Por lo tanto, comenzáronse a valorar, por unha parte, condicionantes medioambientais, como o uso eficiente da enerxía, a minimización da xeración de residuos, e, por outra, actuacións de investigación relacionadas coas propias infraestructuras hidráulicas. Aguas de Galicia participa activamente na dirección, no seguimento e no desenvolvemento dos proxectos presentados por cada unha das empresas adxudicatarias destes procesos, pero sobre isto, evidentemente, pois non é o momento hoxe de estenderse, porque ademais pois temos a sorte de contar en Aguas de Galicia con técnicos extremadamente cualificados, e hoxe imos ter tamén a oportunidade de escoitar a unha delas na mesa redonda que con posterioridade terá lugar, e polo tanto o vou deixar para que Susana se saquen, evidentemente, como experta na materia, desenvolva estas cuestións. En segundo lugar, hai outra liña a través da cal a Administración Galega, a Xunta de Galicia e Augas de Galicia apoia a innovación, que a través da importante labor de cooperación que ven desenvolvendo con as universidades ou con fundacións vinculadas ás universidades nos últimos anos, coa finalidade de fomentar a investigación, a transferencia de coñecementos e tecnoloxía e a colaboración con outras institucións internacionais de coordinación de estudios ou estrategias como a que estamos a intentar desenvolver na actualidade de cooperación co sector no exterior. Esta cooperación realízase mediante a asinatura de convenios que permitan a Augas de Galicia traballar con estas universidades, coas nosas universidades, para elaborar dun xeito conxunto unha estrategia de conca a nivel nacional e internacional, participar en iniciativas de I+D+I a nivel internacional e participar igualmente en proxectos de cooperación ao desenvolvemento e transferencia de coñecemento. Tamén participando en iniciativas internacionais que permitan optar a participar en programas financiados pola Unión Europea, como pode ser o Programa Interreg de Cooperación Territorial do Espazo Suroeste Europeo, o SUDOE, que apoia o desenvolvemento regional a través da financiación de proxectos transnacionais por medio dos fondos europeos de desenvolvemento regional, os fondos FEDER. Os actores públicos das distintas rexións europeas podemos, mediante programas como este, contribuir ao coñecemento ou ao desenvolvemento sustentable de espazos europeos, desenvolvendo proxectos de cooperación en materia de innovación, medio ambiente, novas tecnoloxías da información e desenvolvemento urbano sostible. Augas de Galicia está moi interesada na participación neste tipo de proxectos que permitan conseguir avances en colaboración cos demais Estados membros, compartindo experiencias e acadando ese feedback tan necesario que nos proporciona poder coñecer as fortalezas e debilidades ou os puntos positivos ou negativos das accións que se están a realizar ou que se están a proxectar para, evidentemente, poder mellorar o seu desenvolvemento. E hai unha terceira liña na que Augas de Galicia está a apoiar de xeito decidido a innovación e a investigación en materia de depuración. Inda que poida resultar de inicio quizáis algo rechamante, sí que pensamos que neste sentido o Pacto Local da Agua é a día de hoxe unha ferramenta moi importante de apoio para procurar esa potenciación da innovación no sector da auga. O pacto, que parte dun acordo político, o protocolo para o desenvolvemento do Pacto Local para a Xestión do Ciclo Urbano da Auga, asinado no ano 13 entre a Xunta de Galicia e Augas de Galicia coa Federación Galega de Municipios e Provincias, tendo hoxe a oportunidade de contar coa persoa, co representante naquel momento da Administración responsable da Administración Hidráulica Galega, como era Agustín, pois non sería moi descortés non aproveitar que está aquí para felicitalo por esa iniciativa que dende o ano 2013 se está a desenvolver. A que aspira o Pacto Local da Auga? Pois aspira a acadar a homoxeneidade nos servizos de saneamento e abastecemento, garantindo a maior calidade para os cidadáns e o cumprimento das determinacións da Directiva Marco Europea da Auga. É unha iniciativa baseada na cooperación e na coordinación pura e dura que aglutina aos principais actores que interveñen na prestación dos servicios do ciclo urbano da auga en Galicia.
Nos seus grupos de traballo analízanse os resultados das tarefas que se están a realizar, dos proxectos levados a cabo polos distintos organismos que participan do pacto, exprésanse ademais as opinións e impresións do persoal tanto técnico como directivo, xerándose ese necesario retorno e obtendo, pois, novas preguntas, novas inquedanzas, pero tamén respostas e suxestións para avanzar nese ciclo integral. O pacto é un instrumento innovador no sector da auga, é innovador en si mesmo porque é a primeira iniciativa por parte dunha administración que promove esta cooperación e coordinación entre as administracións e que está a conseguir co seu funcionamento regular e obter resultados de mellora neses obxectivos fixados. Cales son estes retos que persegue? Bueno, pois, basicamente, os retos que persegue o Pacto Local da Auga se sustentan en tres aspectos básicos. O económico, procurando un equilibrio de tarifas e investimentos, procurando igualmente unha recuperación dos costes de xestión dese ciclo integral. Un aspecto social, tratar a auga como un ben social, procurar a participación e a transparencia como valores de gobernanza no ciclo integral da auga e, por suposto, en terceiro lugar, un aspecto ambiental, que é a conservación, a procurar a conservación, a mellor conservación do medio natural. Como xa indiquei, ademais de ser o pacto unha innovación en sí, hai que engadir que tamén unha das súas medidas fundamentais é o fomento a través da coordinación da información. No marco deste pacto apóstase pola realización de cursos e xornadas que facilitan informar sobre os traballos e, sobre todo, sobre os avances técnicos que se están a realizar no sector da auga. Permite, polo tanto, en definitiva, poder informar aos técnicos e demais actores do sector a través da implicación dos concellos dos avances existentes nunha materia tan técnica e complexa como a que estamos a tratar. Polo tanto, consideramos que é unha ferramenta fundamental para manter en contacto aos técnicos das distintas administracións, intercambiar experiencias, datos e poder chegar a ser tamén un foro que serva para o intercambio de ideas e de accións de innovación de xeito que se posibilite analizar o seu potencial e, se posible, trasladar, no seu caso, o seu uso ou implantación a outras administracións. Trátase, en definitiva, de compartir, expor e coñecer elementos clave que funcionan e tamén os que non funcionan en proxectos realizados nos distintos ámbitos do ciclo integral para poder acertar nas novas liñas de actuación que poidan ser desenvolvidas no futuro. Compartir, polo tanto, éxitos e fracasos para achegar valor ao proceso de innovar e no que a Xunta de Galicia, como impulsora xunto con outras administracións, pois entende que está na obriga de aproveitar as sinerxias que o sector pode ofrecer e que estes esforzos poidan fomentar a investigación e favorecer a innovación na materia de depuración. Para rematar, sí que non me gustaría deixar de facer referencia ao tercer concepto que dá enunciado a esta xornada, a reutilización, auga residual e reutilización. É certo que tradicionalmente en Galicia non se percibe ou non se ten percibido aínda, insisto e subliño o aínda, como unha necesidade a reutilización das augas residuais depuradas, en parte motivado polo feito de ter históricamente, e logo matizarei o porqué do históricamente, uns elevados rexistros de pluviosidade. Cunha precipitación media no entorno dos 20.000 hectómetros cúbicos ao ano, na nosa demarcación en Galicia Costa, isto significa aproximadamente uns 1.500 milímetros por metro cadrado de media anual. Pois, bueno, a tradicional abundancia, evidentemente, deste recurso da choiva semella unha explicación da ausencia de preocupación por atopar frontes alternativas que reduzan o consumo de auga limpa. Esta elevada pluviosidade histórica sitúa as nosas concas de Galicia nunha situación, concretamente a nosa demarcación de Galicia Costa, nunha situación máis próxima quizáis a países do norte de Europa que ao resto do territorio nacional, e especialmente antagónica ao sur peninsular, onde a reutilización é unha valiosa alternativa aos problemas de carestía de recursos hídricos. Tamén é certo dicir que en calquera caso é complexo que, dende un punto de vista de aplicación práctica, a reutilización das augas residuais tratadas para algún dos seus usos máis extendidos poida ter, digamos, unha incidencia directa na nosa terra. Por exemplo, pois a pesar de que, evidentemente, o regadío pode considerarse un dos usos máis importantes para as augas residuais susceptibles de reutilización, nos nosos campos, no noso agro, é dificilmente aplicable de partida, dada a alta dispersión tanto dos puntos de abastecemento como do propio sector, que complica a dotación de infraestructuras de rigor de carácter generalizado.
A nosa orografía tamén incide negativamente ao dificultar o uso de auga depurada para a recarga artificial de acuíferos ou para o seu uso, por exemplo, no sector da silvicultura. Polo tanto, é posible a posible aplicación destas augas de reutilización en Galicia orientaríase principalmente aos recursos ou aos usos recreativos ou urbanos, de complexos recreativos ou deportivos, xardíns municipais, baldeo de rúas ou outros usos urbanos e, por suposto, con carácter prioritario tamén no sector industrial. Dito isto, non obstante, e pese a que a necesidade de reutilizar a auga non sexa a día de hoxe tan perentoria en Galicia como si pode ser en outras zonas, facer viable o uso das augas residuais tratadas é un importante obxectivo no que Galicia non pode quedar atrás. E aquí sí que quero facer unha pequena reflexión, é dicir, é certo que gozamos en Galicia dese retorno histórico en materia de pluviosidade, pero non é menos certo que, aínda que non se perciba como unha necesidade inmediata, é certo que non podemos quedar atrás. A día de hoxe, e aínda que poda resultar pois incluso algo anecdótico, tendo en conta o día que hoxe nos acompaña dende o punto de vista climatolóxico, a Galicia a día de hoxe está en situación de prealerta por seca. É dicir, vimos dun verán extremadamente seco, que tivo continuidade con o outono tamén dos máis secos dende que existen registros, e con un inverno que comenzou co decembro máis seco dende que tamén existen registros. Isto provoca que, evidentemente, o noso sistema, que é un sistema tradicionalmente dependente dos nosos recursos que proveñen da choiva, se resentira. Non tanto dende o punto de vista de ter que xerar unha alarma innecesaria, non hai risco para os grandes sistemas de abastecemento, pero é certo que vemos que os nosos recursos, os nosos ríos, os nosos acuíferos non se están a recargar do xeito habitual. Isto o que supón, evidentemente, de que, de terse prolongado esta situación, pois sí poderíamos afrontar pois un verán atípico en canto ás posibles reservas. Polo tanto, insisto, a reutilización é algo que probablemente ata día de hoxe non está na conciencia dos galegos, pero sí que ten que estar, evidentemente, no futuro inmediato da súa administración, que é a encargada de anticiparse, evidentemente, aos problemas. E por eso, decretamos por primeira vez unha prealerta por seca en pleno inverno en Galicia. Isto nos permitiu tamén para introducir a mensaxe de que nin siquiera en Galicia a auga é un recurso ilimitado, e que o uso sustentable e a reutilización, polo tanto, tamén da auga é algo que hai que empezar a introducir na mente dos galegos e das galegas dende 1 de xaneiro ata 31 de decembro, e non como habitualmente se viña facendo en épocas de carestía de choivas como era o verán, non? Por lo tanto, insisto, feita esta matización e sen deixar de ser certo o que acabo de expoñer, é verdade que a obriga da Administración hidráulica é empezar a plantexarse os posibles usos que a reutilización da auga poida ter na nosa comunidade. Por un lado, porque non é prudente transmitir á poboación a idea de que contamos cuns recursos ilimitados, porque non é así. Nin siquiera nunha terra, na terra dos mil ríos como é Galicia, a auga é un recurso limitado. Porque este inverno veunos a demostrar tamén a fragilidade do noso sistema hídrico ante eventos climáticos excepcionais como os recentes períodos de carestía de precipitación que, insisto, levaron, como veño de expoñer, a declarar a prealerta por seca por primeira vez en inverno nas concas de Galicia. E porque, ademais, todos sabemos que, case todos sabemos que o cambio climático é unha realidade tozuda que está por vir, e que, ademais, según os últimos estudos, nos sitúan unha franxa na que, evidentemente, pode darse a circunstancia de que esa tradicional forma de chover en Galicia, en Santiago concretamente, que, como ben se di, é arte, pois poda concentrarse con unha época máis reducida, pero con unha maior intensidade. E, polo tanto, tamén é certo que na nosa obriga, e así está recollido no actual Plan Hidrolóxico Galicia-Costa do ano 2015 a 2021, accións vinculadas a adaptar os nosos recursos hídricos ao cambio climático. E, polo tanto, tamén é unha decisión que debe tomarse dun punto de vista medioambiental, porque, en todo caso, o obxectivo prioritario polo que pode chegar a supoñer a reutilización en relación coa reducción da detracción de auga dos sistemas fluviais. Evidentemente, en todo caso, a reutilización sempre vai a supoñer que vamos a ter que tomar menos recursos dos nosos ríos, co cal mellorará a conservación dos sistemas fluviais, os nosos ríos recuperarán parte da capacidade depuradora natural que teñen, e, ademais, reduciremos tamén os vertidos directos ao medio receptor. Por lo tanto, pois despois desto, todo parece indicar que só hai ventaxas en avanzar a reutilización da auga, incluso coas dificultades ou coa
complexidade que a nosa realidade física pode conlevar, como antes tamén expuse. Facía mención ao sector industrial. No sector industrial, quizáis, sexa onde con máis concreción se este a percibir a rendibilidade potencial que supoñen as inversións destinadas a dotar as empresas de infraestructuras e procedementos para facer máis eficiente os seus negocios utilizando menos auga e incorporar a reutilización da auga ao seu circuito productivo. A reducción do consumo da auga non só implica un aforro económico para estas empresas, aforro económico considerable, porque evidentemente reduce as tasas de grandes usuarios da auga como é o sector industrial, pero tamén supón unha mellora da aceptación social da labor que desenvolven e tamén da súa imaxe corporativa cunha maior integración medioambiental. Polo tanto, aí a Xunta de Galicia, a Administración Hidráulica, Augas de Galicia ten que estar e ten que dar apoio e cobertura a todos eses proxectos que supoñan innovar e avanzar nese camiño. Augas de Galicia vai recoller ese guante e, polo tanto, é consciente de que dentro das súas tarefas inmediatas ten que potenciar e promover a reutilización da auga en 3 aspectos fundamentais. Un primeiro aspecto que é informar, sensibilizar e concienciar dos beneficios da reutilización das augas. Esta é unha labor de concienciación á poboación en xeral, con independencia da incidencia que poida ter máis no ámbito dos sectores de desenvolvemento económico. Pero, insisto, é certo que todas as situacións, incluso aquelas pouco habituais, ou como é a situación de prealerta na que todavía seguimos, porque ainda que vamos acercándonos a unha situación de normalidade, todavía os nosos ríos levan un caudal inferior ao que sería o habitual para este época de ano. Pero, insisto, esa é unha oportunidade para intentar introducir na conciencia dos galegos e das galegas ese mensaxe de utilización sustentable dun recurso que non é infinito, que non é ilimitado. Augas de Galicia tamén ten que traballar no ámbito de potenciar e promover a reutilización da auga no aspecto de control de que efectivamente ese uso da auga regenerada se realice conforme ás boas prácticas para esa reutilización desas augas. En terceiro lugar, vinculado, penso que un pouco ao ámbito no que Augas de Galicia quere orientar a xornada de hoxe, que é fomentar a investigación, o desenvolvemento e a innovación tecnolóxica dos sistemas de regeneración. Polo tanto, novamente dar as gracias ao Grupo Correo por a organización deste foro, dar as gracias tamén a todos aqueles que van a participar como poñentes porque con uns perfis evidentemente elevados e, de verdade, xente que pensamos que é interesantísimo escoitar o que teñan que aportar. Gracias a todos os demais por acudir, ao público por terse interesado por asistir a este foro, que penso que sin dúbida servirá para aquilo para o que foi organizado, que evidentemente sacar lecturas positivas e que sexa de proveito para todos vos. Para a miña parte, pois máis nada, de novo moitas gracias a todos. Bos días a todos. Chámome Xavier Cea, son subdirector do Grupo Correo Gallego e quero presentarlles ao seguinte relator. Perdón, voy a hablar en castellano porque el siguiente relator es Tomás Mitchell. Él es un barcelonés con una amplísima experiencia en el sector. Él es doctor en microbiología por la Universidad de California y en la actualidad es presidente de la Plataforma Tecnológica Europea del Agua. Desde la década de los 80 ha hecho innumerables incursiones en el campo investigador, tanto en el ámbito académico como posteriormente en el ámbito empresarial. Ha estado en el sector alimentario y después ha vuelto otra vez al sector hídrico, del sector del agua. Tomás Mitchell, que está a caballo entre ambos continentes y que, como decía antes, cuenta con una amplísima experiencia en este sector, nos va a hablar de la visión global de la tecnología para el agua y el saneamiento. Yo, como no quiero extenderme, porque entiendo que él es el que nos tiene que dar claves y nos tiene que mostrar sus experiencias, sus habilidades y sus capacidades. Yo le cedo la palabra ya en este momento, cuando quiera, Tomás. Por si alguno de los presentes pues no conoce la plataforma europea, tecnológica europea del agua, WSSTP, es una plataforma tecnológica europea de la serie de plataformas tecnológicas que la Comisión Europea
válida, porque es una plataforma que validada y revisada periódicamente por la Comisión Europea, en la que consta representación tanto público como privada, que a día de hoy representa al sector del agua con más de 170 miembros, entre los que hay centros tecnológicos, universidades, empresas, utilities, compañías de agua, etcétera, etcétera, de más de 23 países. ¿Para qué sirve esta plataforma? Brevemente, para comunicar con la Administración en Bruselas, fundamentalmente con la Comisión y con el Parlamento, para generar y contribuir a la generación de una agenda de I+D+I, sobre el agua, por supuesto, y finalmente para conseguir colocar el agua en esa agenda europea, que el agua en esa agenda europea no se pone sola, se lo puedo asegurar. Bien, pido perdón por empezar por algo muy, muy obvio, pero es que en una sesión como esta, en una jornada como esta, tocaba hacerlo así, y lo haré cuantas veces sea necesario. Si a nuestro planeta azul le quitamos el azul y concentramos todo el agua que le da su color azul en una sola bola, observamos una primera bola que tiene un tamaño más o menos razonable, que es el agua total, pero el 90% de esa bola es agua salada, por lo tanto no nos sirve. El agua dulce es una bola muchísimo más pequeña ya, y mira por dónde, el 99% de esa bolita encima está en el subsuelo, o sea que cuesta sacarla de donde está. Y finalmente, más o menos por donde ubicaríamos Atlanta, pues está el agua superficial, que es el 0,07% del agua total. Esa es el agua fácilmente accesible, el agua superficial. Esto es con lo que contamos, tanto si hay aviso por sequía como si no, tanto si estamos en Galicia como si estamos en Arizona, esto es lo que hay. La Agencia Internacional de Energías Renovables, en el año 2015, y hay varias de estas predicciones, hizo una predicción para el 2050, porque claro, la historia es peor todavía. Y saben ustedes que existe una relación entre el agua, la alimentación y la energía. Son tres elementos de un triángulo que se interrelacionan e interdependen unos de otros. Pues el agua, en el 2050, necesaria será un 55 más de la que estamos gastando en la actualidad. Un 80-90% de la cual deberá ir a producir alimentos, a la agricultura, y un 15%, o sea, ya no llegamos, tendría que utilizarse para producir energía, porque para producir energía hace falta refrigerar. Y como refrigerante, se acordarán todos de Fukushima, ¿no? Lo que tiraban encima de la planta nuclear era agua a manta, para que aquello se enfriara. Por lo tanto, aquí tenemos un problema, y en un contexto que el director lo ha mencionado, de cambio climático, todas estas previsiones tienden evidentemente a empeorar. Y en lo que acaban consistiendo es en un auténtico riesgo a que tengamos capacidad de suministro en un futuro. ¿Y quién tiene un problema con esto? Pues la agricultura, que es el principal consumidor de agua, tanto en Europa como en nuestro país, la propia producción de energía, las urbes, las ciudades, los entornos urbanos y la industria. ¿Y de qué magnitud relativa? Pues la agricultura debe tener un problema importante porque gasta en Europa el 64% de toda el agua abstraída, la energía consume el 20% del agua abstraída en Europa, el entorno urbano consume un 12% y la industria un 4%. Aquí quien recibe es el entorno urbano, como casi siempre, porque al final somos bien conscientes de que necesitamos de la agricultura, necesitamos la energía y necesitamos de la industria para todos los bienes y servicios que utilizamos a diario. Pero yo no sé si realmente están de acuerdo conmigo que aquí el que sale peor parado es el entorno urbano. Yo diría que quien está peor es precisamente la industria, porque los agricultores y los ciudadanos tienen mucho poder político y los señores de la energía también. Entonces estos ya se preocuparán de conseguir su agua, y aquí el que tiene que espabilarse y pensar realmente cómo, y el señor director lo ha apuntado ya, cómo asegura en el futuro que habrá agua y podrá competir con estos enormes usos futuros, es, en mi opinión, la industria. Bien, se me ocurren
o podría decir hay, 7 estrategias posibles para atender a un consumo que va a ir creciendo en una situación de no disponibilidad. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues podemos preservar y mejorar las fuentes que tenemos, eso es obvio. Podemos ahorrar agua y hacer un uso eficiente de la misma, fundamental. Podemos, hasta cierto punto, almacenarla. Esto en este país lo hacemos muy bien en los embalses, somos pioneros, somos campeones mundiales, pero también podemos, y empecemos a pensar en ello, podemos guardar el agua en los bancos de agua que están bajo el suelo, en el subsuelo, en el acuífero. Ahí hay que hacer unos ingresos para que a futuro luego se puedan sacar dinero del cajero, porque si no, esto no va a funcionar. Hay, por supuesto, la posibilidad, muy polémica en nuestro país, de trasvasar el agua entre ríos, entre cuencas, entre territorios, pero evidentemente a nivel de gestión es una herramienta de la que disponemos. Hay otro tipo de trasvase, mucho menos habitual todavía en nuestro país, y que tendremos que pensar en él, que es el trasvase entre usuarios. Si la ciudad necesita agua porque realmente hay sequía y ha llegado el turismo y no sé qué, y la agricultura en ese momento tiene un surplus de agua, pues a lo mejor la agricultura está dispuesta, a pesar de que no haya producción agrícola o menos, a ceder esa agua a la ciudad a un precio y ambos incluso hacer un buen negocio con ello. Y finalmente está la desalación, que sigue siendo una herramienta importante, potencial, válida, cuyo máximo problema es el precio que tiene el agua en general, es decir, el precio relativo que tiene el agua desalada con otro tipo de ofertas que existen en el mercado. Y claro, con el nombre de estas jornadas, pues hay una séptima estrategia, y por eso he hecho palidecer un poquito las demás, que está ahí, que es absolutamente válida, que es factible, pero que usamos muy poco, que es la reutilización, la regeneración del agua usada y su reutilización. Vamos a ver, porque el título de mi ponencia también contenía la palabra global, pues me permito hacer un vistazo. ¿Qué pasa con la reutilización en Estados Unidos? Solo un 4% del agua usada en Estados Unidos se reutiliza. En Europa ese porcentaje es inferior todavía, un 2,4%. Y eso supone el 0,4% de las captaciones de agua dulce. En España, no saquemos pecho, pero reutilizamos el 9% del agua tratada. Eso representa la mitad de la que se reutiliza en Europa. Pero no saquemos pecho porque los israelíes nos ganan de calle. En Israel, el agua reutilizada es una cuestión de Estado y hasta un 85% del agua urbana tratada es reutilizada en la agricultura. En Singapur, el agua reutilizada y el agua desalada también son cuestiones de Estado, porque Singapur, que es una isla rodeada por Malasia, no tiene agua y depende de Malasia, con la que no se lleva demasiado bien, para que ésta buenamente, vía contrato, le ceda el agua. Por lo tanto, pretenden hacerse autónomos. Y en la actualidad, un 30% del agua tratada se reutiliza en potabilización directa, un concepto que ellos llaman New Water, es decir, mezclan esta agua y se la beben. Un 10% de agua salada se añade a este aporte, con lo cual ahora mismo están en un 40%, pero los planes, cuando se acaban los últimos contratos firmados con Malasia en el 2061, son de que tengan un 50% de agua regenerada para uso de boca y un 30% de desalación, con los cuales quedaría un 20% de recursos propios, etcétera, etcétera. Bien, la tecnología, porque ese era otro de los conceptos que estaban en el título de mi ponencia, permite hoy regenerar con total seguridad agua residual de cualquier origen hasta cualquier nivel de calidad. Hay soluciones tecnológicas y técnicas. No es un problema, por lo tanto. La potabilización indirecta ya hace tiempo que se viene usando, y la potabilización directa, como acabo de explicar, comienza a ser una realidad. A nivel de coste, que siempre sale como un elemento, los costes, evidentemente, en reutilización pueden ser variados, dependiendo de la calidad de entrada y de la que se quiera conseguir, la seguridad, etcétera, etcétera. Pero se puede regenerar agua residual a un coste como mínimo 4 o 5 veces inferior al de la desalación. Por lo tanto, no puede ser un problema fundamentalmente de coste. California, Arizona, Australia, Singapur, Israel
Están todos aplicando masivamente y de forma segura, con un concepto de multibarrera, de múltiples tratamientos, la reutilización para gestionar su escasez hídrica. Por lo tanto, a día de hoy, la reutilización ha sido validada a la escala que uno quiera y durante prácticamente el tiempo que uno quiera. Por lo tanto, esto está comprobado. Y luego, el último punto, es un recurso. La reutilización supondría, si la hiciéramos masivamente, disponer de una cantidad adicional de recurso hídrico equivalente a todo el consumo urbano del planeta y gran parte del consumo industrial. Un consumo que no está, o mucho menos, sujeto a los vaivenes del cambio climático. Por tanto, es un seguro disponible, seguro, del que no hacemos uso. ¿Cuál es el conundrum? ¿Cuál es el nudo gordiano con esto de la regeneración? Y aquí quiero perder solo un par de minutos, porque además lo que les voy a decir no es de cosecha propia. Yo le añado esto una coletilla inicial y una final, pero esto, alguien muy sesudo que se ha dedicado no toda su vida, pero durante muchísimo tiempo a esto de la regeneración y reutilización, como Rafael Mujeriego de la UPC en Barcelona, pues ha concluido que esto es una cuestión de 10 cuestiones, ¿vale? Yo digo, la primera cuestión para plantearnos la reutilización es depurar correctamente antes, porque si no disponemos de agua correctamente depurada, no te puedes plantear la reutilización. Rafael Mujeriego dice, es una cuestión técnica y de excelencia, y yo estoy muy de acuerdo con él, porque hay que estar muy seguro de lo que se hace. Eso es exactamente lo que han hecho en Singapur. Es una cuestión, por supuesto, el saneamiento lo es, de salud pública, pero no más allá de lo que lo es, por ejemplo, el agua potable y de boca. Es una cuestión, por supuesto, económica, financiera, como cualquier otra cuestión en esta vida. Es una cuestión reglamentaria. El agua es un elemento regulado, pues faltaría más que el agua reutilizada no lo fuera también. Es una cuestión institucional, que duda cabe, porque el agua ya sabemos quién la debe gestionar, controlar. Es una cuestión ambiental, por supuesto, en la medida que utilizamos un recurso dejamos de traer de otros. Y es una cuestión de planificación, como casi todo en el mundo del agua. Es una cuestión industrial también, porque es la industria la que de verdad va a tener que tirar de este recurso, probablemente más que otros, o hacerlo de manera anterior. Es una cuestión, y estamos llegando al final, de percepción pública, porque la gente no acaba de olvidar de dónde venía esa agua. Y es una cuestión, eso también para los que nos dedicamos al agua, de gestión integrada de los recursos. Pues es que de cajón, ¿no? No puede ser de otra manera. Yo diría, y con esto lo resumo, y quiero recoger este punto en la última transparencia, es al final una cuestión de gobernanza, ¿vale? Y volveré sobre este punto. Miremos un momento lo que es la depuración, ¿vale? Y aquí, pues miro para atrás, el año pasado, 2016, fue la IFAT. No me voy a un congreso académico ni a los últimos papers porque no tenemos ni el tiempo ni la profundidad para hacer eso y además tampoco soy tan especialista en ese sentido. Veamos qué es lo que eran las tendencias de lo que se habló en esa gran feria internacional que es la IFAT, que es el gran referente del agua residual, el año pasado en Múnich, en Alemania. Una tendencia es la recuperación de energía del tratamiento del agua residual. Otra es la recuperación de recursos nutrientes y su reciclaje del agua residual. Otra son los microcontaminantes, también mal llamados contaminantes emergentes. Cada vez se habla más de tratamiento centralizado, descentralizado y la reutilización. Y todo ello en Europa con un fuerte componente, con una fuerte perspectiva de economía circular. Porque esto es lo que ahora está en boga, esta es la moda que impera en Europa, y con buena razón. Vamos a ver ahora rápidamente un ejemplo de cada uno de ellos. La depuración, lo sabemos, es consumidora de muchísima energía, por lo tanto proliferan tecnologías de toda índole que tiendan intrínsecamente a reducir esa energía en lo máximo posible. Depurar agua biológicamente es una combustión a temperatura ambiente, ¿vale? Se trata de aportar oxígeno y ese oxígeno, todos sabemos, pues necesitamos soplantes, compresores para meter ese aire dentro del agua. Luego producimos una biomasa que podemos fermentar y podemos producir una pequeña cantidad de biogás. Pero podemos pensar en tener depuradoras
que tengan un saldo energético cero o incluso positivo? Sí, perfectamente. Si añadimos a esos digestores otro tipo de sustratos que pueden venir de la agricultura, de la industria agroalimentaria, etcétera, etcétera, podemos producir más biogás y podemos de alguna manera obtener para esa depuradora un saldo energético positivo. Y si pensamos un poquito más allá, podemos incluso darle completamente la vuelta a la depuradora y decir, vamos a empezar por sacar esa energía del agua residual, toda la que podamos, y luego nos dedicaremos a depurar el resto de lo que nos queda. Es un cambio de paradigma total y absoluto que requiere otro tipo de depuradora, pero cuanto menos deberíamos empezar a planteárnoslo, a hacer I+D al respecto, etcétera, etcétera. Y esto es lo que estamos haciendo con la USC, con CETACUA, ahora, por ejemplo, probando en Murcia. Estamos dándole la vuelta a ese tren de tratamiento, de manera que primero va la depuración anaerobia y luego va todo el resto. ¿Vale? Otro ejemplo para el tema de reciclar y extraer los nutrientes. Eso, extraer el nitrógeno y el fósforo del agua residual, cuesta muchísimo dinero por vías convencionales. Bien, pecunia non olet es una famosísima frase que el emperador Vespasiano dijo a su hijo Tito cuando Vespasiano puso en impuestos sobre la orina, que los romanos separaban. ¿Por qué la separaban? Pues porque la utilizaban para curtir el cuero y para tintorería, para sacar las manchas. ¿Vale? Entonces, cuando el hijo le dijo, hombre, papá, estás poniéndole un impuesto a la orina, le dice, pero el dinero no huele. Esa frase a día de hoy se sigue usando. Y yo utilizo esta pequeña excursión para hablarles del fósforo, que también es bastante abundante en la orina. El fósforo, que forma de fosfato, tenemos en el ADN, en el ATP, en los fosfolípidos que componen nuestras membranas. El fosfato es vida. Sin fosfato no hay vida orgánica tal y como nosotros la conocemos. Y ese fosfato proviene de la minería y no hay otro. Hay una cantidad en minas, en minerales, que estamos extrayendo. ¿Qué hacemos con él? Creamos detergentes, productos químicos, no sé qué. ¿Y qué hacemos finalmente? Lo diluimos en el mar. Y de ahí no lo vamos a poder sacar otra vez. Y si lo podemos sacar, será costosísimo hacerlo. Por lo tanto, en algún momento, ahí ven la curva, y es una proyección, ese fosfato se va a acabar. Tarde o temprano se va a acabar. Por lo tanto, estaría muy bien recuperarlo. Bien, pues resulta que tanto en la orina como en el agua residual, si a ese fosfato, en presencia de amonio, le añadimos sales divalentes como es magnesio, se produce una reacción y precipitan unas formaciones cristalinas llamadas estrubita, que precipitan. Esa es la forma que tiene la estrubita, son como unas piedrecillas. Esto también es estrubita. Esto es estrubita en la línea de retorno de fangos, que ha ido incrustando la tubería y casi no queda tubería, es todo estrubita. Ahora, esto no es intencionado, esto ha pasado porque ha pasado, porque están las condiciones. Y esto es la forma que puede tener la estrubita si se hace la cosa de una manera controlada en un proceso industrial con la misma agua residual urbana, ¿vale? Y en la plataforma hemos hecho recientemente una estimación que el 10% del fósforo sin explotar de las depuradoras de toda Europa podría tener un valor potencial de mercado superior a 13 billones de euros. Y así todo, a día de hoy, el modelo de la estrubita, el modelo de negocio, no se aguanta económicamente. ¿Y por qué no se aguanta? Porque estamos en un sector regulado, en unos agricultores que tienen alternativas disponibles a bajo precio, etcétera, etcétera. Los microcontaminantes, ¿qué son? Para que sepamos todos de lo que hablamos. A mí no me gusta llamarlos emergentes porque la mayoría de ellos los conocemos de toda la vida casi, pero son fármacos, antibióticos, son compuestos perfluorados, son disruptores endocrinos, o sea, hormonas, son pesticidas, drogas de abuso, productos de cuidado e higiene personal masivamente, y últimamente también son nanopartículas que se están metiendo en los tejidos, en un montón de productos, y que cuando luego los usamos acaban en el agua residual. Bien, me voy al tema este centralizado-descentralizado. Si cogemos un entorno urbano con una planta depuradora centralizada, un hospital que podría, no todos, pero contener muchos de estos contaminantes emergentes o microcontaminantes,
si añade un pequeño caudal que va al caudal general de la depuradora, que nos genera un problema. Y KO no quiere decir que se nos pare la planta, ni muchísimo menos, pero esa planta no puede estar diseñada para que a gran caudal tratar esos pequeños caudales de microcontaminantes. Y aparentemente puede ser mucho más razonable una solución de coger esa agua hospitalaria, tratarla en la planta descentralizada para que eso desaparezca y podamos luego ir a la planta central. Es un ejemplo. Y eso también lo estamos haciendo con la Universidad Santiago de Compostela, pues con otro tipo de tecnología que permite plantear ese tratamiento descentralizado. Y vamos, por último, al tema de la reutilización, que ya por conocido voy a pasar muy rápidamente. Tenemos la planta centralizada urbana con su pequeña producción de energía que podemos incrementar si le damos algunos retornos de sustratos y materia orgánica que podrían provenir de la agricultura. Tenemos la industria que puede utilizar esas plantas centralizadas o no, pero que también puede utilizar esquemas descentralizados. De hecho, la mayoría de industrias lo hacen y así tratan sus microcontaminantes o macrocontaminantes de forma propia y luego retornan al ciclo general. Por supuesto que el agua de la planta urbana descentralizada se puede utilizar, como ya se ha dicho, en la propia ciudad para riego, etcétera, etcétera, baldeos. Se puede utilizar en la industria y quizás la parte derecha de este esquema, la propia industria, estoy convencido, va a tender a reutilizar mucha más agua, a recuperar elementos de su agua residual y a intentar obtener energía de su agua residual, porque ahí hay negocio, ahí hay dinero. Y luego, por supuesto, lo que falta por desarrollar y potenciar es que pueda haber reuso hacia la agricultura, tanto urbano como, ¿por qué no?, de la propia industria. Porque todo esto es economía circular. Vamos a ver esto de la economía circular, ¿de qué va? La economía hoy en día es lineal, totalmente. Cogemos las materias primas, las modificamos, las reconvertimos, fabricamos algo, lo usamos y lo tiramos. Esto está poco a poco cambiando en una economía del reciclaje, en la que hemos modificado ligeramente nuestras pautas de consumo para reaprovechar algunas cosas. La economía circular es un concepto nuevo. Lo que nos dice es que, como se aprecia en el diagrama, eso es lo que se quiere representar, tenemos que cambiar la manera de producir las cosas, los productos y los servicios. Ya no son los cajones rectilíneos, son curvos, son maneras diferentes de fabricar y estas sí que incorporan lo que hemos producido y el residuo que antes se producía, lo reincorporan al flujo de producción. Y esto como concepto es lo que está empujando y mucho Europa. Dentro de una economía circular hay un agua circular y esa agua circular es de colorines. Para eso está esta transparencia, ¿vale? Vamos a ver el agua circular de color gris, la urbana, la industrial. ¿Cómo es esa agua circular? Pues de solo reciclar el agua, como veníamos haciendo en la industria hasta ahora, a reutilizar el agua, a reutilizar energía, a extraer valor tanto en euros como en productos de esa agua residual. Tenemos la planta industrial que puede hacer una descarga cero, es decir, ni siquiera llega a generar aguas residuales porque hasta la última gota se recupera internamente. Tenemos la reutilización interna y o la reutilización hacia el entorno urbano. Tenemos la recuperación de todo tipo de productos valiosos del agua, la generación de energía y la potenciación de esa energía. Y finalmente, ¿por qué no? Podemos utilizar agua reutilizada urbana en la industria. Ya se viene haciendo en el complejo petroquímico de Tarragona, ¿vale? Desde hace muchísimo tiempo, en Vilaseca y Salou. Y finalmente, ¿por qué no? La industria puede cederle agua correctamente tratada a la agricultura. El agua circular verde. Ese es el ciclo, el gran ciclo del agua. Recargar los ríos, ¿vale? Hoy en día, de esa depuradora, de ese decantador secundario, vamos más o menos directamente al río, vía una tubería. Bueno, se podría hacer un planteamiento de decir, vamos a ir a través de toda una serie de infraestructuras que no hay que airear, donde no hay que gastar, los costes de explotación son muy bajos, solamente realmente estamos hablando del terreno, estos son humedales, estos son lagos, estanques, etcétera, etcétera, y conseguiríamos dos cosas. Conseguiríamos, seguro, mejorar los ríos porque les va a llegar un agua de mejor calidad.
Pero lo que este concepto, que tiene un nombre y ha sido desarrollado, se llama libélula, lo que esto ya ha hecho, se hizo en el año 2009 en un municipio que se llama Saint-Just, cerca de Montpellier, en Francia, lo que esto ha conseguido es eliminar los microcontaminantes que desaparecen en este tipo de tratamientos. O sea, por un lado reducimos microcontaminantes y por otro aumentamos muchísimo la calidad. Ahora, esto fue en el 2009. Este año, la noticia es de 7 de febrero, Suez va a instalar la primera zona libélula en una planta industrial en China, en Shanghái. Esto es una burrada de tiempo más tarde. Esto es parte del problema, es que para poder hacer esto, hace falta un cliente, alguien que pague por esto, que esté disponible para hacer esta inversión. Y lo mismo pasa con el banco de agua, con lo del acuífero, ¿no? Ingresar en la cuenta del banco de agua, porque esa agua tratada de altísima calidad la podemos también recargar en el acuífero. Es lo que se viene haciendo por parte del Consorcio de la Costa Brava desde el año 2016, ya de manera constante en Port de la Selva. Pero se recarga el agua para poderla tener disponible en verano. Pero todo esto tiene asociado un coste, una tarifa ambiental en este caso, estamos hablando de agua circular verde, de la que tenemos que ser conscientes, que tenemos que aceptar. Si no la queremos aceptar o no la queremos pagar, esto no es viable. Y luego el agua circular gris y verde, ¿vale? Esta transparencia solamente la he puesto porque es de ayer mismo, del periódico. Habla abajo en el pequeño titular, debajo de la foto, modelo, ejemplo de economía circular en el tratamiento y la reutilización del agua en el municipio de Sant Feliu de Llobregat, en Barcelona. Digo, tate, esto lo tengo que poner mañana en la presentación, ¿eh? Reutilización de agua, clave del futuro. Esto es Sant Feliu, que es una de las dos grandes depuradoras de Barcelona. Y ahora voy a hablarles de la del Prat, que es la otra. Barcelona tiene dos grandes depuradoras. Esta noticia es del 17 de noviembre y de hecho salió porque la Agencia Catalana del Agua, que participaba en eWater, anunció dentro de la eWater esto. Y esto es el periódico, ¿eh? Esto es como si lo dijera el Correo Gallego, ¿eh? Barcelona beberá agua reciclada en la depuradora del Prat. ¡Pah! Esto es un bombazo, ¿eh? A partir de enero, una nueva tubería mejorará el suministro urbano y ayudará a recargar el acuífero. Es lo que acabo de explicarles. Pero yo he ido buscando en el artículo el resto del artículo, que no les presento aquí por razones obvias, y he encontrado este cajetín que he puesto aquí. Esta infraestructura de la que se habla se construyó durante la última gran sequía, que si se acuerdan fue en el año 2008. Y estamos en 2017. Menos una válvula que hay que abrir o que hay que cerrar, está todo ahí desde el año 2008. ¿Se acuerdan de que es una cuestión técnica, una cuestión de excelencia, una cuestión gubernamental, una cuestión de salud pública, institucional, de pelas? Pues eso. Esto, para que nos entendamos, es de lo que estamos hablando. El agua se potabiliza en Sant Joan d'Espí, es el punto intermedio, se toma, se le sirve a la ciudad de Barcelona, se recupera por todo el sistema de colectores, baja hasta la depuradora del Prat, que está tocando al mar, hacia el lado del aeropuerto, y una tubería de 15 kilómetros la lleva a Molins de Rei, que es arriba del todo, y aquí la propia noticia recoge, la Generalitat afirma, y les puedo decir que es verdad, que las aguas residuales tratadas son de calidad muy superior a las del propio río. O sea, estamos mejorando la calidad de los ríos. Pero bueno, hasta aquí este ejemplo realmente de economía circular, para hablar ya, para acabar muy rápidamente, de Europa también, de esa economía circular, del paquete de economía circular. La transición a esa economía circular se va a pagar con fondos estructurales. Va a capturar 650 millones de Horizonte 2020 y va a tener 5,5 billones de euros más de fondos estructurales dedicados al mundo de los residuos. La pregunta es realmente, ¿qué es lo que va a tener la economía circular que ver con el agua? Y esto es todo lo que dice el paquete de economía circular de Europa sobre el agua. Y a mi persona le costó lo suyo apretar para que este poquito entrara aquí dentro, junto con otros, ¿vale?
Europa habla de reutilización del agua residual y piensa en el agua residual urbana. Habla de, con ello, incrementar la disponibilidad de agua y reducir la presión en zonas con recursos sobreexplotados. Habla de reutilización en agricultura y habla de acciones para facilitar la reutilización del agua. Y finalmente promete propuestas legislativas y de requerimientos mínimos para el agua reutilizada o regenerada, para riego y recarga de acuíferos. ¿Cómo vemos esto? Y acabo. Desde la Plataforma Tecnológica del Agua, pues en nuestro recién publicado documento de visión 2030, nosotros definimos el valor del agua como ese valor que el agua tiene para nuestra economía, para la industria, para la sociedad, para la naturaleza, para los ciudadanos. El agua es un elemento transversal y absolutamente indispensable, no es solo una palabra, es una realidad. Entonces nosotros vemos que esa economía circular del agua, con múltiples aguas, para múltiples usos, por parte de múltiples usuarios, tiene que verificarse en todas esas reutilizaciones, reciclajes, en todas esas cascadas que hemos descrito, pero no solo a nivel de la agricultura, no solo a nivel de la industria, donde son más aparentes, también en nuestras casas y en las aguas de recreo y, por supuesto, en la naturaleza. Y pensamos que el agua digital puede ser un elemento absolutamente importante. El agua digital es esta estructura de sensores, es el Big Data, son nuevas formas de interrelacionarnos con el agua y con la realidad y cómo la podemos presentar a los demás y que nos pueden ayudar. No solo lo defiende Europa, sino que también nosotros lo vemos así. ¿Qué es esto del agua digital? El agua digital son sensores, fundamentalmente, en redes terrestres, en drones, en satélites, que nos aportan una cantidad de datos y de información de la que ahora mismo no disponemos a muy bajo coste, que robots e inteligencia artificial son capaces a gran velocidad y con gran capacidad de absorber, de trabajar y darnos conclusiones importantes, que luego sistemas de soporte de la decisión nos permiten gestionar de una manera más adecuada y finalmente dan lugar a lo que se viene a llamar los sistemas de gestión inteligentes o smart, ¿no? ¿Dónde todo esto? Pues esto en el área rural, en la agricultura, en la industria, en las ciudades, pero también en las cuencas y en los ríos, en los sistemas naturales. ¿Y por qué? Porque el agua digital realmente puede empoderar la economía circular, puede ser un elemento importante de empoderamiento y casi más importante, y vuelvo sobre el concepto de la gobernanza, el agua digital puede ser un elemento absolutamente fundamental para ayudarnos a llegar a una mejor gobernanza, para realmente hacer que el mundo del agua, como el Pacto Local del Agua aquí en Galicia, sea un tema mucho más comunitario, mucho más inclusivo, en el que todos participemos y en el que todos podamos de alguna manera ayudar para que en el futuro sigamos disponiendo de ese recurso tan valioso y tan limitado. Muchas gracias por su atención. Asegurando a la ciudadanía, planificación. Las autoridades se mueven a... Bueno, bienvenidos otra vez. Continuamos entonces ahora con el siguiente relator, que es Ignacio Martín García, está aquí a mi lado, que a pesar de su juventud también es un profesional con una dilatada experiencia y que es experto en reutilización del agua. Es director de proyectos de CETACUA y doctor en tecnologías de tratamiento de aguas residuales por la Universidad de Cranfield en Reino Unido. Cuando quieras, Ignacio. A Correo Gallego ya viajo la oportunidad de participar en este foro y lo que os voy a explicar hoy es principalmente distintos proyectos
de I+D en los que Zetaqua está trabajando, y también explicaros el contexto en el que Zetaqua, sobre todo en Barcelona, se mueve, y cuál es la motivación para el desarrollar estos proyectos de I+D, y cuáles son los principales retos en el ámbito de la reutilización que queremos abordar a través de estos proyectos. Bueno, primero de todo explicaros un poco qué es Zetaqua. Zetaqua es un centro tecnológico que realiza proyectos de investigación para proponer soluciones innovadoras dentro del ciclo del agua, tanto a empresas como a administraciones y a la sociedad en general, y nuestros proyectos se centran en 4 ámbitos principalmente: en el ámbito de la ciudad, en el ámbito del medio ambiente, en el ámbito industrial y en el de la agricultura. Como centro tecnológico, nuestro principal objetivo es el de optimizar los recursos y el de conseguir un ahorro de agua y energía que garantice la sostenibilidad de los recursos dentro de la economía circular, que es hacia donde se están moviendo las tendencias en el futuro. Esto es un poco para explicar la regeneración de aguas. La regeneración de aguas consiste en aportar un tratamiento adicional a las aguas depuradas para adecuar su calidad a los distintos usos a los que se destinan, y en lugar de hacer el ciclo convencional del agua, que consiste en el abastecimiento, la captación, la distribución, el uso y la depuración de agua residual antes de verterla al medio, en la reutilización consiste en coger esos efluentes depurados y darles un tratamiento que se adecue a distintos usos no potables. La reutilización lo que representa es una estrategia complementaria para la gestión de los recursos hídricos en zonas donde hay problemas de disponibilidad de recursos, bien sea por escasez de agua, por escasez de precipitaciones, por problemas de calidad de agua, como puedan ser salinización de acuíferos y demás. ¿Por qué Zetaqua realiza proyectos I+D en el ámbito de la reutilización? Pues en primer lugar porque es un problema que afecta cada vez más zonas de Europa, cada vez a más zonas de España. Unos datos que he traído es: en Europa se reutilizan aproximadamente 1.000 millones de metros cúbicos en el año 2012. Como decía Tomás, la mitad de ese volumen corresponde a lo que se reutiliza en España, y esto representa, Tomás había dado un 9, yo el dato que tenía era un 12% del potencial total de reutilización. Y el otro motivo es porque la reutilización ha demostrado ser la forma de aportar recursos hídricos alternativos técnica y económicamente más viable en comparación con cualquier otra forma de aportar recursos hídricos, como puedan ser los trasvases o como pueda ser la desalación. Esto lo que implica es que tiene un potencial de aplicación en el futuro, que lo que se espera es que crezca. Por ejemplo, en Europa se pasarían de esos 1.000 millones de metros cúbicos hasta los 1.500, 4.000 millones en el año 2025, eso es lo que se espera. Y aquí en España se espera que se pase de esos 500 hectómetros cúbicos hasta superar los 1.000 hectómetros cúbicos en el año 2018. En cuanto a los sectores en los que se reutiliza agua, tradicionalmente se ha venido reutilizando más en agricultura y para usos ambientales, y lo que se espera como tendencia futura es que principalmente sean los usos industriales y los urbanos los que crezcan más en los próximos años. El crecimiento de la reutilización en España se ha debido en gran parte
a la aplicación del Real Decreto 1620 del 2007, que es la ley que regula los distintos usos del agua y la calidad que es necesaria en cada uno de estos usos. Así, por ejemplo, se contemplan usos urbanos que incluye riego de jardines privados, descargas de sanitarios, riegos de zonas verdes, baldeo de calles, sistemas contra incendios y lavado industrial de vehículos. Se contemplan también usos agrícolas, y dentro de los usos agrícolas hay distintos parámetros de distintos niveles de calidad en función de si el cultivo está en contacto directo con el agua o si no está en contacto directo con el agua, o si se va a procesar una vez se cosecha. También hay usos industriales, se contemplan usos industriales donde se diferencian aguas de proceso y aguas de limpieza dentro de las mismas industrias, y se diferencian con usos como en torres de refrigeración y condensadores evaporativos, que es uno de los usos que más se gasta en industria. Se contemplan usos recreativos, como pueden ser riegos de campo de golf, estanques, masas de agua y caudales ornamentales, y también usos medioambientales, como recarga de acuíferos y mantenimiento ecológico de los ríos. En cuanto a las calidades de agua, la tabla lo que indica es que hay aproximadamente unos 5 usos distintos, con unos usos más restrictivos, y los más restrictivos son en cuanto a parámetros microbiológicos, porque estos son los que pueden tener un mayor impacto sobre la salud, y son usos en los que hay un riesgo de aerosolización del agua regenerada, y que al poder entrar en contacto con el usuario se limita la calidad de agua, requieren una mayor calidad del agua, mientras que hay otros usos donde si no hay riesgo de contacto ninguno, pues la calidad de agua microbiológica es inferior. Aparte de la calidad de agua en cuanto a parámetros microbiológicos, que es lo que se considera más importante porque es lo que supone un mayor riesgo, también hay otros parámetros. El Real Decreto también contempla otros parámetros indicadores, como pueden ser los sólidos en suspensión, la turbidez, el nitrógeno y los nitratos para usos ambientales, y el fósforo también para usos ambientales y recreativos. Al final, esta legislación lo que ha permitido es regular el uso del agua regenerada, y es lo que ha permitido que se desarrolle y que se implemente mucho en nuestro país. Ahora os voy a explicar un poco el por qué Zetaqua en el área de Barcelona desarrolla muchos proyectos en el ámbito de la reutilización. A ver. Este es un mapa similar al que ha enseñado Tomás anteriormente, del sur de Barcelona. Aquí aparece el río Llobregat, y aparecen las 3 principales depuradoras y estaciones de regeneración del sur de Barcelona. Barcelona ha tenido problemas de escasez de agua, como comentaba Tomás, en el 2008 una sequía muy importante, y tiene un problema de escasez de forma cíclica, que además limita la cantidad de agua que se puede extraer de los acuíferos también, debido a que al extraer de los acuíferos empiezan a haber problemas de intrusión salina. Entonces se vio la necesidad de implementar la reutilización de forma masiva. En total, la capacidad de suministro de estas 3 estaciones de regeneración es de unos 400.000 metros cúbicos al día. Son 3 las estaciones regeneradoras. Hay una red de distribución de más de 65 kilómetros de red, y los usos dentro de esta área son usos urbanos, usos medioambientales, industriales, agrarios y recreativos. Y dentro de los clientes son principalmente asociaciones de agricultores y la administración. De estas 3 depuradoras tienen capacidades de producción de agua regenerada de entre 8 y 100 hectómetros cúbicos al año, y desde que se construyeron se ha producido agua regenerada como máximo en el 50% de la capacidad máxima de regeneración.
para que os hagáis una idea, bueno, son unas instalaciones y es un sistema de regeneración con su red de distribución que ya está preparado para distribuir agua regenerada, pero que como no ha habido necesidad en estos últimos años, no han estado funcionando ni operando a su máximo potencial. Este es el detalle de la estación de regeneración que tiene más capacidad en el área metropolitana de Barcelona, que es la estación de regeneración del Prat, que está al lado del aeropuerto, y su sistema de distribución asociado. Esta estación de regeneración tiene un sistema de distribución que distribuye agua a polígonos industriales en la zona franca, esta es la zona del puerto de Barcelona. También hay una línea de pozos a lo largo de la línea de la costa para inyectar agua en el acuífero para mantener la calidad del agua y evitar la intrusión salina. Se usa también el agua regenerada para mantener los humedales del delta de Llobregat, es decir, regenerar mediante el uso de agua reutilizada también se pueden mantener espacios naturales. Se utiliza también para agricultura. Y, por último, el uso medioambiental de mantenimiento del caudal ecológico, que consiste en el bombeo del agua regenerada aguas abajo de la captación de la potabilizadora de Sant Joan Despí. Y lo que estaba comentando Tomás anteriormente sobre la noticia de que Barcelona va a beber agua, implica bombear este agua regenerada aguas arriba, creo que son unos 8 kilómetros de la potabilizadora de Sant Joan Despí. Como ha comentado, es una agua regenerada que cumple todos los criterios del Real Decreto e incluso su calidad es mejor que la del propio río de Llobregat. El objetivo de los proyectos de I+D de Cetaqua es, por tanto, promover la reutilización del agua en el área metropolitana de Barcelona. Ese es el objetivo principal de los proyectos que hacemos. Como bien se ha dicho, los retos tecnológicos a los que se enfrenta la regeneración están prácticamente cubiertos, y sí que quedarían hacer desarrollos de tecnologías que se ajusten más a la calidad del uso final, y también desarrollar tecnologías de bajo coste, como puedan ser humedales y demás, no tecnologías tan intensivas como procesos muy complicados de regeneración, sino utilizar sistemas naturales de regeneración de aguas. En cualquier caso, lo importante es promover la reutilización de una forma integrada, es decir, no solamente teniendo en cuenta factores tecnológicos, sino también teniendo en cuenta factores económicos. Dentro de los factores económicos es importante ver los costes de reutilización y también ver los costes de distribución de agua regenerada y hacer análisis de coste-beneficio para poder diseminar, para poder comunicar que el uso de agua regenerada también supone un beneficio económico. En cuanto a la regulación, los principales retos consisten en tener unos límites para microcontaminantes orgánicos y también el tener una legislación unificada a nivel europeo. Ahora mismo existe una legislación en España, existe legislación en varios países del sur de Europa que tienen una necesidad importante de regenerar, pero a nivel europeo no hay una legislación unificada sobre regeneración. En cuanto a medio ambiente, los retos principales son poder cuantificar los beneficios en cuanto a huella de carbono y en cuanto a impacto ambiental de la regeneración, para poder convencer también a la ciudadanía que es una práctica sostenible en comparación con otras. Y tal vez uno de los retos más importantes sea el de la concienciación social, que se comentaba anteriormente: informar, sensibilizar y concienciar de que es una práctica segura. Y bueno, un
una de las formas sería a través de metodologías de evaluación de riesgo, en el que con una base técnica se pueda cuantificar el riesgo y se puedan gestionar los sistemas de regeneración de una forma preventiva, en lugar de a posteriori, como se suele hacer cuando haces un análisis de agua y ves lo que te ha salido ese parámetro, ya no puedes hacer nada, ¿no? Entonces, nuestra forma de abordar la reutilización no es solamente desde el punto de vista de la tecnología y desde el punto de vista económico, sino entendemos que debe ser abordado de una forma global. Ahora os voy a pasar a explicar 7 proyectos en los que hemos estado trabajando en los últimos años relacionados con la regeneración. El primer proyecto es el proyecto LifeWire, que tiene como principal objetivo el realizar una evaluación técnica y económica de lo que supone para empresas sustituir sus recursos hídricos convencionales, es decir, coger agua de red o coger agua de pozo, por agua reutilizada. Este proyecto lo ha realizado Cetaqua junto con Aguas de Barcelona, el área metropolitana de Barcelona y 3 empresas de la zona franca, y termina ahora este mes, y la verdad es que los resultados han sido bastante positivos, cogiendo agua de la estación de regeneración del Baix Llobregat y realizando un pilotaje del que hemos podido sacar información técnica y económica sobre tecnologías de regeneración de las que ya utilizan las propias empresas. Se ha podido comprobar que les saldría a cuenta sustituir sus recursos convencionales por agua regenerada. En cuanto a microcontaminantes orgánicos, el proyecto LifeAware, esta es la temática principal del proyecto LifeAware, tiene 2 objetivos. Uno es el de realizar una comparativa técnica, económica y ambiental de distintas tecnologías que sirvan como barrera para la emisión de microcontaminantes orgánicos en el ciclo del agua. Entonces se han probado aplicar procesos de oxidación avanzada para eliminar estos microcontaminantes orgánicos, y también se ha probado el uso de carbono activo junto con otras tecnologías de regeneración. Y el segundo objetivo del proyecto LifeAware consistía en evaluar el impacto de distintas condiciones de operación y de distintas características de un sistema de distribución de agua regenerada sobre el desarrollo del biofilm. Los sistemas hay mucha experiencia en cuanto a la distribución de aguas potables, pero en cuanto a lo que le pasa a las redes de distribución de aguas regeneradas no hay tanta experiencia. Entonces, dentro de este proyecto lo que hemos hecho ha sido evaluar muchos parámetros, como la velocidad de agua, el que haya demandas continuas y discontinuas de agua, cómo afecta la calidad del agua, que se desarrollen microorganismos en las redes de distribución. El proyecto DEMO, este proyecto también relacionado con regeneración, es un proyecto europeo en el que participa una gran cantidad de socios y va enfocado a la validación de tecnologías y soluciones para asegurar la cantidad y la calidad de los recursos hídricos. Dentro de este proyecto la participación de Cetaqua ha sido, y de Aguas de Barcelona, ha sido la de validar el efecto que tiene la inyección de agua prepotable en acuíferos, ¿no? Como se comentaba anteriormente, que hay en los acuíferos tienen una capacidad de almacenamiento grande. Pues en este proyecto lo que se ha hecho ha sido ver qué le pasa a la calidad del agua cuando se inyecta en los acuíferos. El proyecto BioBSOS ha consistido, este es un proyecto en el que participa Aguas de Barcelona junto con Cetaqua y la Diputación de Barcelona, en el que lo que se está haciendo es caracterizar el funcionamiento de un sistema natural
de regeneración, es decir, hay un efluente de la depuradora de Moncada. Este efluente se trata en unos humedales, que es un sistema de muy bajo coste para la regeneración, y se están evaluando cómo estos humedales mejoran la calidad del agua en cuanto a parámetros físico-químicos y en cuanto a eliminación de microcontaminantes orgánicos. También se está evaluando, una vez se ha vertido este agua regenerada al río, cómo afecta a la biodiversidad de la zona. Y al final lo que queremos obtener es conocimiento sobre cómo explotar y cómo operar estos sistemas de bajo coste, ¿no? El proyecto Reuse TIC. Este proyecto va enfocado hacia comunicar los beneficios de la regeneración, y consiste en el desarrollo de una aplicación móvil que está destinado para estudiantes de secundaria, y es un juego. En este juego lo que se le propone a los estudiantes es que gestionen un área en cuanto a los recursos hídricos. Se les va poniendo problemas de recursos hídricos, y ellos tienen que ir encontrando distintas alternativas para poder ir resolviendo estos problemas. Y este tipo de aplicaciones pues va más encaminada hacia el tema de la percepción social y de convencer ya desde la escuela que el agua se tiene que cuidar, que no se puede hacer un gasto excesivo y demás. Por último, voy a acabar con dos proyectos que se están llevando a cabo con la Universidad de Santiago de Compostela también. El primero es el proyecto Life SIAMEC, en el que se está desarrollando un sistema de regeneración en el que el ahorro del agua regenerada no viene tanto de la parte de regeneración, sino que viene de la parte de depuración. Es decir, a partir de un tratamiento anaerobio del agua residual se obtiene un efluente, y ese efluente es el que se regenera y se reutiliza, con el consiguiente ahorro de energía y de reducción de producción de fangos debido al proceso anaerobio. Aquí al final lo que estamos demostrando es que después de un proceso anaerobio también es posible obtener un agua de calidad para regenerar. Y por último, el proyecto Aquatic, que está relacionado con el análisis de microcontaminantes orgánicos, y que en este proyecto lo que se ha hecho es desarrollar metodologías tanto de muestreo como de análisis de microcontaminantes orgánicos para poder realizar su monitorización tanto en los efluentes de las depuradoras como en los ríos o en cualquier masa de agua donde sea necesario realizar un seguimiento que te dé un valor representativo de cuál es la cantidad de estos microcontaminantes orgánicos que hay en el agua. Por último, como conclusión de toda la presentación, sería que el Real Decreto de Reutilización que fija los usos y calidades del agua regenerada ha sido muy importante en el desarrollo y en la implementación de la reutilización en España, que la reutilización y la regeneración ha demostrado ser la forma más sostenible y económica de aportar recursos hídricos adicionales en situaciones de escasez y de gestionar los recursos hídricos cuando hay problemas de escasez, pero que sin embargo, a pesar de que técnicamente está solucionado en cuanto a tecnologías de producción, hay que abordarla de una forma integrada para poder superar las principales barreras. Y las principales barreras desde nuestro punto de vista es ser capaces de comunicar adecuadamente cuáles son los beneficios sociales, ambientales y económicos de la reutilización. Y con eso ya es todo. Muchas gracias. Cuando tú tienes que dar un mensaje, Muy bien.
A mi derecha tengo a Susana Fernández, técnica del Departamento de Explotación de Aguas de Galicia. A mi izquierda, Francisco Omil Prieto, catedrático y subdirector de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería. Y al borde de la mesa, Juan Luis Sobreira Seoane, director de Área de Desarrollo de Negocio de la Fundación Instituto Tecnológico de Galicia. Van a realizar una intervención de aproximadamente 10-12 minutos y después, al final, tendremos ocasión de charlar y de establecer un coloquio en el cual cabrán todas las preguntas que surjan. Empezamos con Susana cuando quieras. Bueno, en primer lugar, agradecer al Correo Gallego la invitación y la convocatoria de este foro para tratar el tema de la innovación y la investigación en aguas residuales, que es un tema en el que trabajamos. Y bueno, agradecer que nos permita venir aquí a comentar nuestras experiencias. Bueno, yo soy una técnica, para los que no me conozcáis, que pertenezco al Departamento de Explotación de Aguas de Galicia desde prácticamente sus inicios, en el año 2005, y desde entonces hemos asumido la gestión de la explotación de 29 depuradoras de aguas residuales, mediante los correspondientes contratos de gestión de servicio público. En el año 2011, en estos contratos de gestión de servicio público, decidimos incluir unos criterios de adjudicación un tanto más innovadores, animados por las experiencias que estaban teniendo en otras comunidades. Entonces así decidimos empezar a valorar condicionantes medioambientales, como pueden ser el uso eficiente de la energía o la minimización de gestión de residuos, por una parte, y luego, por otra parte, actuaciones de investigación relacionadas con las infraestructuras de saneamiento y de explotación. En este momento, en el año 2011, estos criterios de adjudicación suponían un 20% del importe total del contrato. En esta época, con estos criterios, pues hicimos, esto que observo aquí como ejemplo, de la depuradora de Pobrado Caramiñal, 3 experiencias piloto. Aquí seguimos la línea de investigación de los tratamientos terciarios, que es una línea de investigación que interesa mucho a la administración hidráulica. En concreto, los tratamientos terciarios de desinfección. Bueno, esta planta piloto que se ve aquí es propiedad de la empresa explotadora de Pobrado Caramiñal, que es depuración de aguas del Mediterráneo, y es una planta de desinfección por ozono, que es una tecnología que aquí en Galicia pues está poco utilizada en el campo de las aguas residuales. Y bueno, aquí pues la idea era averiguar cuáles eran las condiciones óptimas de funcionamiento y los costes asociados. Bueno, esta foto corresponde a un estudio que hicimos, pues bastante curioso, que titulamos Desinfección por choque osmótico. Entonces aquí tratamos de estudiar cuál era la influencia que tenía en las bacterias que están acostumbradas a vivir en un medio de agua residual dulce, cuál es el efecto en su supervivencia que tiene el verterlas al agua de mar y ese choque de salinidad. Y este fue el último de los proyectos que hicimos en ese momento, años 2011-2012. Este es un reactor electroquímico, una tecnología de desinfección que sí que nos parece interesante y que la verdad es que queremos hacer un seguimiento. Bueno, esto fue en ese momento, como los resultados y la experiencia fueron muy buenos, en los siguientes concursos de explotación, año 2014-2015, lo que decidimos fue prácticamente duplicar este porcentaje y llegamos hasta casi un 40%. Bueno, ¿con esto qué pretendemos? Bueno, pretendemos que dotando de una elevada puntuación a estos criterios de investigación, a estos criterios más innovadores, fomentar que las empresas explotadoras investiguen en temas que a nosotros nos interesan y así, al final, pues obtener mejoras en los procesos, reducciones de costes, que al final repercuten en la mejora del servicio público que prestamos. Bueno, entonces, hoy traje varias experiencias de lo que estamos haciendo hoy en día, que tenemos 2 contratos con estos criterios, que son el contrato de Illa, Meaño y Ribadumia, cuya adjudicataria fue Espina Obras Hidráulicas, y el contrato de Poltecal de la Sotomayor, que se adjudicó a Estraco. Bueno, este es un proyecto que se titula Sistema de acceso para mantenimiento de equipos sumergidos. Bueno, en las depuradoras de pequeño tamaño y medio tamaño
Habitualmente solo hay un reactor biológico, por lo que si se avería alguno de los equipos sumergidos presentes en el reactor, puede ser necesario tener que vaciar el reactor biológico y cuando menos vamos a tener un vertido de agua residual pretratada. Bueno, este es un problema importante para nosotros y con una solución sencilla que consistió en diseñar pues, este cilindro metálico de unas determinadas dimensiones, que sea fácilmente transportable por carretera, que permita trabajar en su interior, que soporte las presiones y especialmente una condición importante que sea estanco, es decir, que cuando vaciemos pues el agua ahí presente, que tenga un material tal que en esas superficies de los reactores o otras superficies que no son totalmente regulares sea capaz de conseguir la estanquidad y podamos trabajar ahí. Bueno, una idea muy sencilla y totalmente aplicable y solucionamos un problema importante. Otro proyectito sencillo, bueno, que esperamos utilizar mucho. Este es un equipo compacto, voy a avanzar. Es un equipo compacto que pretendemos introducir de forma discreta en la red de saneamiento a través del pozo de registro, que tiene unas sondas de pH, temperatura y conductividad, en este caso que pretendemos medir estos parámetros. Este sistema va a tener una autonomía para varios días y que en el momento en el que uno de estos parámetros supere uno de los valores que hemos prefijado, nos va a mandar una alarma al móvil y va a tomar una muestra. Con lo cual pretendemos detectar vertidos no autorizados a la red. Bueno, este prototipo ya lo hemos probado en condiciones controladas. Una premisa fundamental era que fuera un equipo muy económico y vamos a iniciar las pruebas pues a fin de mes. Bueno, esta es una planta piloto, un bioreactor de membranas híbrido, que es propiedad de Spin-Obras Hidráulicas, que desarrolló en colaboración con la Universidad de Santiago. Y se trata de un bioreactor de membranas híbrido en el que se favorece el crecimiento de la biomasa en un soporte y luego tiene una etapa de filtración y absorción por carbón activo. Este es un bioreactor que ya ha sido suficientemente probado en otros proyectos para la eliminación de microcontaminantes. Entonces, sin dejar de lado este aspecto de la eliminación de microcontaminantes, lo que pretendemos en este caso lo hemos instalado en la depuradora de Rivadumia, que es una depuradora con un tratamiento convencional, y pretendemos comparar los resultados que obtenemos con el tratamiento convencional y con este tratamiento avanzado. Además tenemos un convenio de colaboración con la universidad y estamos determinando condiciones óptimas de funcionamiento, costes de explotación y demás. Bueno, este es otro proyecto piloto, son dos biofiltros para la desodorización. Este proyecto lo tenemos implantado en la depuradora de Ailla de Arousa, que es una depuradora con un tratamiento físico-químico, que está confinado en una nave industrial. El tratamiento de desodorización que tiene instalado actualmente se extraen los gases y se procede a un lavado químico. Lo que pretendemos con este proyecto, con estas dos plantas piloto, es comparar el sistema actual con el sistema de biofiltros, tanto con materiales convencionales como puede ser corteza de pino, astilla, con materiales avanzados, como puede ser arcilla expandida. Entonces, como tenemos los tres funcionando en paralelo, pues vamos a comparar condiciones de operación, rendimientos y costes de explotación. Bueno, ya por último, simplemente voy a nombrar otros 3 proyectos que estamos haciendo en la actualidad, por si alguien tiene interés, que sería en Rivadumia. También estamos realizando un proyecto de control de espumas asociados a organismos filamentosos en tratamientos biológicos. Esta depuradora de Rivadumia es una depuradora que recibe muchos vertidos industriales, tanto de industria conservera como de industria vinícola, por lo tanto proliferan los organismos filamentosos. Queremos profundizar en cuáles son las causas y profundizar en las estrategias de operación, como modificando las condiciones de operación podemos controlar los organismos filamentosos, y también estamos probando la adición de distintos reactivos químicos.
y otros 2 proyectitos más. Por último, este está en fase de planteamiento. Vamos a hacer un piloto para optimizar un sistema de dosificación de los tratamientos físico-químicos mediante la medida de turbidez. Y por último ya, en colaboración con la Universidad de Caminos, con la Universidad de Coruña y Estraco, estamos estudiando la posibilidad de implementar filtros de zeolita en edades que tienen tratamientos físico-químicos con el objetivo de mejorar la calidad del efluente, poniendo el foco en la posible eliminación del nitrógeno amoniacal. Gracias. Muy bien, buenos días y muchas gracias por la invitación. Yo en los minutos que me asignaron, más o menos, intentaré dar algunas ideas que creo que van a complementar cosas que se dijeron aquí. Preparé una pequeña introducción sobre reflexiones que pensamos desde nuestro grupo. Yo vengo hoy más bien con la chaqueta, más que subdirector o más que profesor, vengo con la chaqueta de miembro del equipo de un equipo, en fin, importante en investigación, como es el Grupo de Ingeniería Ambiental de Bioprocesos aquí en Santiago. Y quisiera hacer algunas reflexiones, ¿no? Primero, bueno, pues ya hemos visto, y aquí con estos logos los podemos ver, que la Comisión Europea está en estos momentos tratando de impulsar el uso de las aguas regeneradas. Entonces, pues se nos dice que se pretende buscar un marco mínimo, ¿verdad?, que regule a nivel europeo, pues teniendo en cuenta pues la seguridad, teniendo en cuenta la salud, vaya, el cuidado ambiental y, evidentemente, las cuestiones relativas al coste, que antes ya se mencionaron, ¿no? Y de hecho, en esos mensajes, en esa infografía, se está comentando, pues bueno, valores, ¿no? 40.000 millones de metros cúbicos tratados en el seno de la Unión Europea y en torno a 1.000 millones, de 1 sobre 40, de reutilización. En el caso de Francia, por ejemplo, pues 7,7 millones de metros cúbicos. Por lo tanto, primera conclusión que viene ahora, la reutilización ya es una realidad, ¿vale? Y, bueno, mensajes, pues oiga, water reuse is good for business. Bueno, se pretende promover, está claro, ¿no? Pero, evidentemente, como ya se mencionó aquí, si estamos hablando de regeneración, lo primero que tenemos que ver es cómo estamos a nivel de tratamiento, ¿vale? Entonces podemos ir a una página web como la que figura ahí, ¿vale?, una información abierta en el seno de la Unión Europea sobre cómo estamos los diferentes países a nivel de cumplimiento de la directiva del año 91, vamos, la directiva fundamental, ¿no?, la que marcó ahí el cambio, ¿no? Los datos globales, la verdad, no me merecen demasiado interés. Pero bueno, sí vemos ahí diferencias entre unos países y otros. Evidentemente, a nivel de colectores y de tratamiento secundario el cumplimiento es muy alto. A nivel de avanzado, pues es ya más dispar. Si nos vamos al norte de Europa, podemos ver una abundancia de puntos azules: Alemania, Holanda, gran parte de Inglaterra. Algún puntito rojo vemos ahí, Inglaterra, que no cumplen. Vemos zonas curiosas, ¿no?, como por ejemplo Valonia, ¿no?, es decir, la parte sur de Bélgica, que tenemos ahí algunos incumplimientos. Si nos vamos hacia el sur, en Francia, pues vemos una abundancia de puntos azules. También hay zonas donde hay, bueno, pues más trabajo por hacer, ¿no?, como la zona esta más próxima al suroeste. Y en el caso español, pues es difícil de hablar de algo, de una media, ¿no?, porque evidentemente hay una diferencia muy grande, otra más, ¿verdad?, entre determinadas zonas al norte y determinadas zonas al sur. Bueno, en el caso de Galicia, a ver, estos son datos del 2012, datos que se produjeron en el 2012, se ha avanzado con respecto a esto, pero yo quisiera simplemente utilizar estos puntos, que es información que tenemos a nuestra disposición, para ver, pues una cosa que se dijo aquí antes: si estamos hablando de reutilización, lo primero que tenemos que hacer es ponernos las pilas y acabar de, bueno, que nuestras plantas funcionen bien. Un caso en positivo que sí quiero mencionar, y de hecho ya se indicó aquí, es el caso de Murcia, ¿vale?, que a pesar de ser una región del sur, no tiene nada que ver con algunas de sus vecinas, ¿no?, y donde todos los puntos, toda bueno, todo es un cumplimiento total, ¿vale? Bien, si nos vamos al año 2008, ya llovió, casi son 10 años, y utilizamos un paper sobre reflexiones sobre la reutilización en ese momento, vemos que ya había un nivel de reutilización importante, y si vemos ahí los cuadraditos, los colores verdes quieren decir reuso en agricultura, pues podemos ver que España, de hecho bueno, las reflexiones en general dicen que España debería de liderar el campo de la regeneración. Y en Europa, de hecho, vemos que España, ya en el año 2008, era el país que tenía, bueno, un gran número de proyectos de reutilización, ¿vale? Ya había, desde luego ya se detectaba una mayor aceptación
para usos no potables del agua, etcétera, ¿no? También, aunque hay una abundancia de puntos verdes, también hay algunos puntos, como ya se comentó aquí, en el área de Barcelona y alguna otra área, zonas urbanas, donde evidentemente ahí, debido al estrés hídrico que hay, obviamente hace tiempo que son conscientes de que necesitan todos los recursos posibles, y el agua tratada evidentemente es uno de ellos. Desde luego hay una diferencia importante entre el norte de Europa y el sur de Europa, y eso es evidente. Incluso la región norte de España se parece más, porque climáticamente así lo es, a zonas del norte de Europa. Eso no quiere decir que no tengamos en su momento, como ya se comentó al principio de esta sesión, pues momentos también de cierto estrés, incluso en nuestras zonas. Vale, muy brevemente, porque esto ya se dijo, España tiene una experiencia importante, porque ya desde los años 70 se ha hecho reutilización. Entonces, bueno, se hablaba de un liderazgo europeo. En estos momentos ya se dijo antes que, de hecho, hay otros países fuera de la Unión Europea que están adoptando una posición, bueno, pues casi de liderazgo, porque de hecho lo están poniendo, como ya se dijo, como cuestión de Estado, ¿no? Evidentemente, en zonas mediterráneas, y yo quiero aquí hacer mención a una cuestión. Esta reutilización puede ser legal o puede ser algo que en España abunda mucho, que es alegal. Es decir, la va a haber, la queramos legalizar o no. La va a haber porque es necesaria, ¿vale? Entonces, mejor será que sea legal y que tengamos un marco normativo que lo permita, ¿no? En algunas zonas, como Canarias, Valencia o Murcia, esto es crítico, ¿no? El Real Decreto del 2007, bueno, supone pues un punto importante. Hay bastante crítica en el sector con respecto a este Real Decreto. En algunos casos, de hecho, se contempla más como una limitación más que un desarrollo, aunque sí es cierto que evidentemente tenemos una experiencia alcanzada importante desde ese año, ¿no? Bueno, y hay evidentemente grandes posibilidades de expansión. Sin embargo, insisto, hay críticas de que el Real Decreto no aprovechó las experiencias previas en España, que más que potenciar la regeneración, la limita, que hay una excesiva regulación. Eso sí que también es un sentir compartido, ¿no? Que habría que darle una vuelta a esto. Y hay una cierta preocupación en cuanto a la nueva normativa de la Unión Europea, que, en fin, ahí esperamos que España, pues a través del Ministerio, pues adopte una posición de fuerza, porque, insisto, las necesidades del sur de Europa y del norte de Europa pues son bien diferentes, ¿no? Yo traje aquí, quiero remarcar un par de articulitos del profesor Salgot de la Universidad de Barcelona, con un título bastante curioso, ¿no? La reutilización de agua residual en España, ¿no? Entre la propaganda y la realidad. Otro, más científico, de hecho es una revista más científica, en donde habla de la necesidad de uniformizar criterios en el seno de la Unión Europea. Y ya ciñéndome a mi ámbito, al grupo de Ingeniería Ambiental y Bioprocesos, perdón por los que no estáis en la foto, a veces en las biocaminatas alguno se escapa, pues esta, por cierto, fue muy bonita, San Andrés de Teixido. Pues algunas cosas que ya se mencionaron. Yo saco precisamente ahora un proyecto del Plan Nacional, el JOLSIA, que de hecho ayer terminamos, ayer presentamos el documento final, de hecho fue en el año 2013 y 16, y en esa gráfica que no se ve nada, lo único que yo quiero señalar es que el título, de hecho, ya era muy largo, ¿no? Era el desarrollo de tecnologías de tratamiento de aguas residuales con baja huella ambiental, orientado hacia varios frentes. En nuestro caso, microcontaminantes, que es una línea que llevamos trabajando desde hace bastante tiempo. Dábamos el primer paso hacia qué es eso de los nanocontaminantes, tiene importancia o no, porque lo primero es conseguir información. También otro tema importante en el seno de las aguas de las depuradoras, que es los greenhouse gases, es decir, los gases de efecto invernadero, y aunque no estaba en el título, sí está en el medio de esa figura, el tema de la reutilización, que para nosotros es importante. ¿De dónde venía el tema de JOLSIA? De un enfoque holístico, porque al final todo esto son temas transversales que tienen que estar en la depuradora de aguas residuales. No vamos a hacer una depuradora para fármacos, una depuradora para reuso o una depuradora para nanocontaminantes, sino que tenemos que integrar esta información. Y entonces, como ya se comentó alguna de estas cosas, simplemente señalar 4 pinceladas. El SEMPAC es un proceso en el que personalmente estuve más implicado, porque yo me dedico dentro del grupo a muchas cosas, pero principalmente al área del estudio, primero, para ver la eliminación de microcontaminantes. Bueno, pues aquí en el proceso SEMPAC es un proceso donde utilizamos todas nuestras armas, biológicas y físico-químicas, para no solo depurar los contaminantes que tenemos que depurar, obviamente, sino también los contaminantes mal llamados emergentes, totalmente de acuerdo, pero si hablamos de fármacos, etcétera, nos entenderemos más, utilizando pues absorbentes y condiciones biológicas diferentes, etcétera. Este proceso, de hecho, lo validamos a escala piloto en el marco de del proyecto de Magua, aquí trabajando conjuntamente con Viacua, aquí en
en Santiago, y de hecho este equipo se instaló y se validó en tratando las aguas residuales del hospital del Chus, aquí en Santiago, ¿vale? Otro concepto, muy en línea de lo que se habló antes, es la incorporación de sistemas de tratamiento anaerobio en el tratamiento de aguas residuales urbanas. ¿Por qué? Pues lo que se decía, aprovechar esa energía. Aprovechar la energía, y además también una gran ventaja que tienen los sistemas anaerobios también es minimizar la producción de lodos. Bueno, pues eso, juntamente con un sistema aerobio, con las características que todos conocemos, y un sistema de membranas, porque nosotros también una línea muy importante, no lo mencioné al principio, pero esta presentación la hemos hecho el profesor Juan Garrido y yo. Juan Garrido es nuestro experto en membranas y, bueno, llevamos mucho tiempo trabajando en ello, ¿vale? Entonces, en este esquema, que ya es una patente que ya tiene sus años, estaba especialmente orientado hacia la reutilización. Cuando este esquema, que no incorpora una eliminación de nutrientes, le incorporamos una eliminación de nutrientes, una etapa anóxica, viene el proceso SIAM, que ya se comentó hace un momento y que ahora lo retomaré. Aquí, nosotros de nuevo, nos interesa la parte científica, en este caso pues hay, bueno, pues unos nuevos microorganismos que estamos estudiando, etcétera, pero el proceso de nuevo conserva una parte anaerobia para minimizar lodos, aprovechar energía, etcétera, con, en este caso, obtener un efluente libre de nutrientes. El hecho de utilizar, no lo he comentado en ninguno de estos tres, pero da igual el SIAM, da igual el anterior, el anaerobio reactor de membrana, o el previo, el SEMPAC, el hecho de utilizar tecnologías de MBRs, o sea, de reactores biológicos de membrana, ya nos ha permitido el conocimiento de que podemos alcanzar efluentes finales, ya no hablo de regenerados, sino efluentes finales de esta planta compatibles con los niveles que marca, por ejemplo, el Real Decreto. Y de hecho vemos que ese Real Decreto, por ejemplo, una de las carencias que vemos es que no tiene en cuestión, no tiene referencia, pues precisamente la tecnología ya desarrollada, por ejemplo, en MBRs, e implica una serie de analíticas biológicas que la verdad es que no vienen a cuento. Bueno, y encarecen, obviamente. Quisiera terminar, obviamente, ya se dijo, con el programa, el proyecto SIAMEC, que es, y quiero conectar con lo del principio, es un proyecto LIFE que estamos ahora poniendo en marcha, validando esta tecnología, como muy bien acaba de decir Ignacio, en Murcia y en Galicia, y comparando, bueno, pues esa tecnología con todos los aspectos visibles, no solo la reutilización, en dos escenarios tan diferentes como es Murcia y como es Galicia, y con realidades muy diferentes, además, también, a nivel industrial y sobre todo con esa concepción de que en Murcia cualquier gota de agua es dinero, obviamente, ¿no? Y aquí también lo es, pero bueno, todavía estamos evolucionando en esa dirección. De hecho, ya lo comentó esto previamente Ignacio, nada más que decir aquí. Simplemente que, bueno, estamos ahí en colaboración con Cetaqua y con el SAMUR y, bueno, y obviamente siempre, no lo he comentado, pero Aguas de Galicia para nosotros siempre es un apoyo que tenemos ahí, pues eso, validando las tecnologías a escala piloto. Por lo tanto, para terminar, a nivel general, creo que obviamente es preciso avanzar en el nivel de cumplimiento de EDAR, eso es una tarea que tenemos pendiente a nivel europeo, porque hemos visto puntos rojos en todas partes, también en Inglaterra, también en Bélgica, etcétera, ¿vale? Tenemos luces y sombras de la experiencia de la reutilización en España, ojalá podamos aprovechar esa experiencia, y ahí, insisto, vuelvo a recordar esta cierta preocupación por esta normativa, ojalá sea una normativa que permita pues promover este campo. Y desde el punto de vista del grupo, para nosotros es fundamental, pues en fin, me voy al segundo punto directamente, que es combinar el conocimiento científico y tecnológico con la cooperación con las administraciones, con las empresas y con un enfoque que tiene que ser, obviamente, incorporando todos los aspectos que necesitamos contemplar en el tratamiento de aguas residuales. Grupo Correo Gallego por darme la oportunidad de estar aquí, en una ciudad a la que tengo especial cariño por haber vivido aquí 4 años y tener mis raíces en Santiago. Y yo voy a tratar de complementar con otra perspectiva la información que nos han dado nuestros compañeros de mesa. Muy brevemente presentaré el instituto, pero realmente no me parece lo más valioso trasladaros lo que hace el instituto, sino en este caso hablamos de I+D en agua, pues hablemos un poquito de mercado a largo plazo y de si hay o no oportunidades para sacar productos innovadores en un mercado. Y ahora interrogante, y luego me diré sobre qué tipo de mercado. ITG es un centro tecnológico, somos una fundación privada sin fin de lucro, las 3 universidades gallegas, distintos colegios de ingeniería
y el sector empresarial están presentes en nuestro patronato y tenemos distintas áreas de actividad. ¿Cuáles? Una es construcción sostenible, otra tiene que ver con eficiencia energética, otra con tecnologías del agua y dos horizontales relacionadas con sensórica aplicada, drones incluidos. Estamos presentes con mucha fuerza en la iniciativa de Xunta de Galicia del Aeródromo de Las Rozas y otras desarrollo de ingeniería de software. En tecnologías de agua nos posicionamos, no me gusta llamarla en el ámbito smart porque me parece demasiado pretencioso, sino en las siguientes líneas. Ingeniería del agua con dos líneas, modelizado de redes de distribución de agua potable y sistemas orientados a detección de fugas y optimización de hidráulica y energética, modelizado de redes de saneamiento y principalmente sistemas de ayuda a la toma de decisión en el ciclo integral del agua, como sensores o sensórica aplicada a calidad de agua en cuencas hidrográficas, sistemas de información orientados a integrar la planificación urbana y el agua potable o sistemas de información orientados a integrar la gestión del saneamiento y la planificación urbana. Acabamos de cerrar un pequeño proyecto piloto, con 5 pilotos, valga la redundancia, desarrollados en la provincia de Pontevedra y uno en Italia, donde hemos cargado a las espaldas desde un sistema de información pues más de 500 kilómetros de tubería, hemos hecho modelizado matemático de las redes, un sistema con una visión que trata de acercarse o de romper las barreras relacionadas con la gobernanza del agua. Dicho esto, me hago una pregunta, ¿no? Si hemos hablado que las soluciones de reutilización están más que probadas, ¿por qué hablamos de innovación y reutilización? Bueno, yo creo que tenemos ante nosotros un panorama bastante curioso. Por un lado, sí hay normativa en España, pero por otro lado la Unión Europea está lanzando una iniciativa para unificar para desarrollar normativa unificada o armonizada en el ámbito de la reutilización. Pues atémonos los machos, porque cuando hablamos de que la Unión Europea quiere hacer normativa, estamos hablando de lobbies, estamos hablando donde al final o nos posicionamos o nos comemos los que nos imponen desde Europa, ¿de acuerdo? ¿Eso qué puede suponer? Una mayor carestía para adaptarnos a los procesos que marque Europa, ¿de acuerdo? Pero por otro lado, supone oportunidades. No solamente Europa está promoviendo esto, hay ya un documento publicado sobre una consulta pública que se hizo en relación a cómo queremos que sea la reutilización y hay dos temas muy curiosos. La gente ve que hay mucho potencial, pero la gente ve que hay muchísimas barreras, ¿de acuerdo? Barreras de todo tipo. Los ciudadanos pensan en reutilización por incultura o por falta de conocimiento o porque el agua no te gusta que te la toquen, pues dices tú, uy caramba, esto no me lo toques, no quiero hablar de la palabra reutilización. Y a su vez tenemos un entorno legislativo y de competencias que dificulta mucho lo que es el despliegue de este tipo de conceptos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿hay oportunidad para la innovación? Pues previsiblemente sí, porque cuando hay un cambio normativo hay que adaptarse a ese cambio normativo, pero es que además estamos hablando que en estos documentos, no lo digo yo, llevan implícitos un desarrollo de, por ejemplo, de normativa asociada pues para garantizar la calidad de un agua en función de su uso, ¿de acuerdo? Estamos hablando de oportunidad de meternos e introducirnos como sector en mesas de trabajo, en comités nacionales o en comités internacionales. Bien, pero estamos también hablando de desarrollar nuevos protocolos para ese tipo de medidas, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros, aquí tenemos un tema muy curioso en Galicia. Tenemos un potentísimo sector de usuarios finales, le hace Grupo Viacua, Barra Suez, que está implantado aquí, otros grandes operadores. Tenemos un sector público que además es autoridad de cuenca y tiene que estar pendiente de las soluciones normativas y quizás nos falte un entorno empresarial. Tenemos una súper sólida capacidad de generar conocimiento, le hace Biogroup, le hace la gente de la Escuela de Caminos directamente, y falta quizás un tejido empresarial donde rompe una tendencia, es que en cualquier solución que se implanta y tremendamente innovadora, le hace la depuradora de Vigo, la tecnología es gallega o es de fuera, es española o es de fuera. Somos unos enormes integradores de soluciones fabricadas fuera de España y tenemos dificultades para generar soluciones realmente que lleguen al mercado generadas desde nuestras empresas, ¿de acuerdo? Bien, resumen hasta aquí. Hay un entorno turbulento en torno a la reutilización, con oportunidades bien para probar soluciones emergentes,
¿de acuerdo? Bien por su novedad o bien porque sean capaces de adaptarse a los distintos usos que apuntan esas distintas líneas o que están a día de hoy en esos documentos que empiezan a moverse a nivel de la Comisión Europea. Tenemos un entorno de prueba maravilloso en Galicia, bien por operadores, lo habéis visto en todas las transparencias que habéis mostrado desde Viacua, siempre es un binomio donde los distintos agentes de innovación suelen estar vuestra capacidad tecnológica desde Zetacua y el usuario final en distintas zonas donde operáis, le hace Barcelona, le hace aquí en Galicia, cualquiera de los sitios donde estáis ubicados, y generación de conocimiento externo si hace falta, y se muestra en colaboración, por ejemplo, con Biogroup. Bien, pero insisto, y si yo soy una empresa que necesito, que quiero buscar desarrollar nuevos productos que se adapten o que trabajen en reutilización, ¿realmente estoy en línea o esto ya está pasado de moda? Como la tecnología está ya más que trillada, pues lo que os apunto desde aquí es una respuesta, en este caso afirmativa, y os hago un pequeñísimo recorrido por cómo los distintos documentos estratégicos recogen la reutilización, ¿de acuerdo? Bien. Quiero aquí trasladar también un mensaje corporativo, ¿no? Es decir, el sector del agua es cierto que está atomizado, es cierto que tenemos una legislación que favorece la atomización por los distintos agentes que intervienen en la gestión del ciclo del agua, es decir, los ríos, entre comillas, son de Aguas de Galicia y el agua que pasa por mi ciudad es la gestora que lo lleva. Y además, si hablamos de planificación urbana y uso del agua, entra un tercero en discordia que será el ayuntamiento planificando los distintos usos del suelo, ¿no? Bien, eso es una realidad. Pero el caso es que el sector está más unido de lo que a lo mejor parece y se ha preocupado de definir sus estrategias, ¿de acuerdo? Tomás ha comentado que la Plataforma Europea del Agua ha conseguido que haya al menos 2 párrafos de agua en las políticas europeas de innovación. Eso no es poco, eso es un logro terrible, ¿de acuerdo? Bien, pero hay más, digamos, grandes stakeholders jugando fuerte a nivel nacional y a nivel internacional. Por un lado, la Plataforma Europea del Agua, por otro lado, lo que se llama el Innovation Group, el European Innovation Partnership para agua, la Water EIP, que ahora mismo está definiendo muy activamente tendencias políticas en innovación a nivel de la Comisión Europea, y si bajamos un nivel y nos quedamos en España, cuidado, porque no es bajar un nivel. España es referente en el mundo del agua en gestión hídrica, directamente, ¿vale? No en producción de innovación dentro del sector del agua, pero sí en gestión, una buena gestión, una gestión responsable del agua a nivel nacional, reconocida en foros internacionales, y una enorme capacidad de generación de conocimiento universitario dentro del sector. Pues a nivel nacional hay 2 grandes documentos públicos, uno parido desde la Plataforma Española del Agua y otro desde el propio Ministerio, desde el propio MAPAMA, antiguo Ministerio de Agricultura. Bien, pues con estos 3 ejes, ¿qué hay en relación a la reutilización? Pues lo siguiente. La Plataforma Europea del Agua reconoce en uno de sus grupos de trabajo, sabéis que siempre una plataforma tecnológica se divide en grupos de trabajo. La Plataforma Europea del Agua da un enfoque holístico a lo que es el ciclo del agua, un enfoque muy de mercado hablando de reutilización de recursos y de valorización, ¿de acuerdo? Y en uno de sus esquemas habla de tecnologías de reutilización para fomentar lo que tiene que ver con la valorización del ciclo del agua, y además siempre embebe todo este tema del concepto SMART, ¿de acuerdo? A mayores, la plataforma tecnológica, que tiene una visión además de mayor o menor prioridad en función de la mayor o menor lejanía al mercado de las soluciones que se tienen que desarrollar, plantea la necesidad de hacer pilotos donde se demuestren distintas soluciones, ¿de acuerdo? Soluciones que pueden ser, entre otras, las de reutilización. Si bajamos al enfoque que tiene la Plataforma Española del Agua, en este caso no tiene un enfoque tan estratégico, tan de mercado, pero sí habla de 2 temas bastante relevantes. Uno, los sistemas de gobernanza, y otro, donde específicamente en uno de esos grupos de trabajo se establecen la necesidad de avanzar en aspectos relacionados con reutilización, ¿vale? No de la segunda derivada, porque es infinita la segunda derivada. Estamos hablando de lo que nos han hablado desde la Universidad de Santiago de Compostela, estaríamos hablando, entiendo, que de tecnologías de membrana, estaríamos hablando de aspectos que abordamos desde el Instituto también, que tiene que ver con si yo tengo un agua con una determinada calidad y unos contaminantes que ya existían hace tiempo, pero con un tamaño demasiado pequeño, aplicación de nanotecnologías a monitorización de esos fluentes, ¿de acuerdo? Bien, pues eso se contempla dentro de uno de los grupos de trabajo de la Plataforma Española del Agua. Y luego tenemos
el Ministerio de Medio Ambiente, el actual MAPAMA, que en el año 2015, a finales, dio a la luz un documento donde hace explícita su estrategia de I+D. Y aquí es muy interesante para todos aquellos que os dedicáis a la obra pública, a todos aquellos que en un futuro trabajéis con temas de innovación, y es que el Ministerio también reconoce la necesidad de enfrentarse a la gestión del agua desde un punto de vista integral, es decir, de ciclo de vida del agua, normal. Lo único que hace es ser consistente con la legislación vigente. Si la Directiva Marco del Agua me dice que tengo que utilizar el agua y volverla al medio receptor en el mismo estado que estaba, pues vamos, básicamente estamos hablando de cumplir la ley y de dar un enfoque consistente con la Directiva Marco del Agua en el sentido de una gestión del ciclo integral del agua aplicado a lo que es la cuenca, que es su dominio de actuación. ¿De acuerdo? Pues el Ministerio también apunta en una de sus necesidades a hablar de la reutilización y avanzar en sistemas que refuercen o que avancen en la reutilización. Y cuando digo que avancen, hay uno de los temas implícitos en las palabras de Thomas Mitchell que tiene que ver con disponer de una buena tecnología de depuración. ¿De acuerdo? ¿En qué nos enfrentamos? Que al final es más complicado tener agua con los estándares de calidad que necesitamos los ciudadanos, con lo cual al final estamos en la necesidad de una especie de huida tecnológica hacia adelante, haciendo sistemas más exigentes con los parámetros de salida que tiene que dar el agua. ¿De acuerdo? Si estamos hablando de exigencia, estamos hablando de que los costes se disparan, ergo, trabajar en sistemas que combinen calidad excelente del agua con unos costes aquilatados van de la mano. Y costes aquilatados en tecnología, en fabricación de componentes y en energía asociada a todos los procesos de depuración. ¿De acuerdo? De depuración o luego de transporte también, si hablamos de llevar el agua hasta su uso final. Bien. Luego es muy interesante también el enfoque que da el Ministerio de MAPAMA, el Ministerio de Medio Ambiente, ha cambiado el nombre, disculpad, porque enfoca el concepto de planificación hidrológica dentro del ciclo de vida de sus prioridades de investigación, porque habla desde el dato hasta la planificación y la ejecución de obras. Y mete aquí implícitamente algo que tiene que ver con los datos asociados a cualquier parte del ciclo de agua donde se usa y se vierta agua. Vamos otra vez al concepto SMART. De nada vale tener N soluciones dispersadas si yo no puedo garantizar a nivel gestor una gobernanza compartida o un control de lo que está pasando a todos los niveles. Y ahora abro la última pata que tiene que ver con el concepto de gobernanza y sistemas de información, que es como la última capa. Tenemos una línea donde sí es cierto que las tecnologías de reutilización se tienen que, digamos, son prioritarias. El por qué, pues lo acabo de comentar: necesidad de bajar barreras de coste, cambios legislativos, necesidades de normalización, necesidades de medida, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, hablamos de gobernanza y una pata para la gobernanza son los sistemas de información, y bullamos el concepto SMART. Pero luego, si hablamos de innovación en todo este tipo de sectores, hace falta abrir el melón de la legislación y de la evolución legislativa. ¿Para qué? Para romper las barreras que existen para que el uso del agua no solamente sea competencia, aunque sea competencia de una entidad como un organismo de cuenca, sea permeable al trabajo colaborativo entre distintas administraciones, y esto a su vez permita reducir las barreras para la incorporación de novedades dentro de un sector, que es otro de los grandes problemas. Es decir, si mañana hacemos una solución tremendamente innovadora, pero España no es de aplicación, ¿cómo hacemos para poder validar este tipo de tecnologías y demás? Como conclusión, hay movimiento legislativo, hay movimiento de grandes operadores, movimiento de grandes lobbies a nivel europeo, hay legislación que se intuye, se parará o no, pero que se intuye. Hay una necesidad, en cualquier caso, en minimizar los impactos sobre las masas de agua. Se reconoce en distintos documentos. Está también el séptimo Action Plan de la Unión Europea de Medio Ambiente, es decir, reutilizar el agua es contribuir a reducir la presión sobre las masas de agua, ¿de acuerdo? Y hay oportunidades para lanzar proyectos en este campo en concreto. Oportunidades que están sedimentadas en documentos nacionales de distintas instituciones, Ministerio por un lado, Plataforma por el otro y Europeo por el otro. Y la gran pregunta, ¿y hay oportunidades para financiar este tipo de proyectos? Sí, gran parte los habéis visto en las transparencias anteriores. Horizonte 2020 es uno de ellos, en el eje número 5, relacionado con medio ambiente, en el eje de economía circular es otro, por supuesto, pero si bajamos un nivel, a nivel nacional, proyectos LIFE, que son
enormes oportunidades de demostración de soluciones innovadoras. Y si bajamos un nivel, en cuanto al tipo de proyectos, a nivel transfronterizo, bien España-Portugal, bien España-Francia-Portugal, existen las iniciativas POCTEP o SUDE, donde también se pueden introducir este tipo de proyectos, ¿de acuerdo? Porque se reconocen los programas operativos de estas líneas de financiación, aspectos relacionados con el agua, y a nivel nacional, pues tanto el Plan Nacional por un lado, como las estrategias de especialización inteligente, en el caso de Galicia, contemplan los recursos naturales como algo crítico para nuestra economía / prioridades de innovación. Y nada más. Gracias. Muchas gracias.